Yo, como hijo único del hombre más rico del mundo, estaba teniendo un romance puro con una presidenta. Justo cuando estaba a punto de revelarle mi identidad, escuché a su grupo de amigas hablar en francés delante de mí. Vas a casarte por conveniencia familiar pronto. ¿Qué harás con ese noviete que tienes? ¿Ya terminaste con él? Su banquín movió suavemente la copa de vino en su mano. No, no termino. Me gusta mucho. Pero su familia es demasiado pobre, no es presentable. El matrimonio por conveniencia es solo para darle una explicación a mi familia. Él es mi verdadero amor. Entonces, lo mantendré en secreto y lo tendré como amante fuera de casa. Hablaban tan descaradamente solo porque creían que yo, al ser de familia pobre, no entendía francés. No les dije que en realidad sí lo entiendo. Resulta que, mientras ella juraba amor eterno conmigo, ya había aceptado el matrimonio arreglado por su familia. Usé la excusa de ir al baño. Al salir, llamé a casa. Papá, mamá, ya lo decidí. Estoy dispuesto a volver y heredar la fortuna familiar. Al escuchar que su hijo finalmente cedía, mis padres se alegraron muchísimo al teléfono, recordando a la novia que tuve ocultando mi identidad. No pudieron evitar preguntar, ¿esa novia tuya vuelve contigo? No. Pienso terminar con ella. Mi voz bajó involuntariamente de tono. En una semana liquidaré todo aquí. Después de hablar un rato más, colgué el teléfono, guardé el móvil y volví al salón privado. El ruido del salón se detuvo un instante cuando empujé la puerta al entrar. ¿Qué llamada tan larga? Antes de que pudiera hablar, fui interrumpido por otra voz. Nadie allí era francés, pero alguien dijo una frase en francés. Banquín, ¿cuándo piensas casarte con Song Jinyan? Al oír eso, apreté ligeramente la copa en mi mano. Su banquín, sin embargo, seguía con su actitud despreocupada. Me miró un momento antes de responder en francés. La fecha la puso mi familia, dentro de medio mes. Al oír eso, todos los presentes me miraron fijamente. Una de sus amigas preguntó con curiosidad, si te casas con Song Jinyan, ¿qué pasará con Chen Su? ¿Terminaron? Su banquín negó con la cabeza, tomó un sorbo de vino y luego continuó. El matrimonio es solo para darle una explicación a mi familia. Solo me gusta Chen Su. Apenas dijo esto, el salón estalló en risas. Las bromas y comentarios de todos se sucedían unos tras otros. Banquín, ¿cómo es que te has vuelto tan romántica? Con tanta diferencia de estatus, ¿de verdad te has tomado en serio a ese chico? Ella se volvió hacia mí, con una ternura y amor en los ojos que parecía a punto de derretirse. Sin decir una palabra. Respondió perfectamente a la pregunta. Alguien, viéndola tan enamorada, comentó admirado. Parece que de verdad se ha enamorado. Pero, oye, ¿de verdad él no entiende francés? La pregunta fue casual. Pero los demás, al oírla, se echaron a reír. La familia de Chen Su es pobre. ¿De dónde iba a sacar dinero para aprender un idioma minoritario? Tranquila, seguro que no entiende. Las risas burlonas resonaban en mis oídos. Nadie notó que a mi lado mi respiración se entrecortaba ligeramente, y los nudillos de la mano que apretaba la copa ya estaban blancos. No les dije que en realidad entiendo francés. Después de todo, nunca fui un chico pobre sin dinero. Soy el hijo único del hombre más rico del mundo. Durante 5 años de relación, su banquín fue muy buena conmigo, pero nunca me llevó a conocer a sus padres. Al principio pensé que era por la diferencia de estatus entre nosotros. Después de todo, la familia Su es una de las más prestigiosas de Aichen. Así que ya había planeado revelarle mi identidad. Soy el hijo único del hombre más rico. Solo que no quería vivir siempre bajo el amparo de mis padres. Por eso decidí ocultar mi identidad y salir a experimentar la vida. Pero el destino es así de caprichoso. Hace 3 días, en su estudio, vi una invitación de boda roja. El novio era el joven de la familia Son, y la novia resultaba ser su banquín. Resulta que mientras ella jugaba al amor puro conmigo, ya había aceptado el matrimonio arreglado por su familia. Resulta que mientras me llamaba marido y me engañaba, por otro lado se apresuraba a casarse con un hombre de su mismo estatus. Un esposo aprobado por su familia. En ese momento, sentí que ya no valía la pena decir nada. De ahora en adelante. Ella se casará, yo heredaré la fortuna. Ambos tenemos un futuro brillante. Después de varias rondas de vino, el grupo había charlado animadamente. Justo cuando el día comenzaba a oscurecer, todos se dispersaron para irse. Yo salí del salón detrás de todos, y apenas había dado unos pasos, cuando escuché una voz desconocida detrás de mí. Señorito Chen. Me detuve en seco. Me di la vuelta y vi que quien me llamaba era un socio que siempre había estado rogando por colaborar con mi padre. Suspiré para mis adentros. No quería exponer mi identidad. Mientras pensaba cómo zafarme, una de las amigas que seguía a su banquín me examinó de arriba abajo. Y soltó una risa burlona. ¿Señorito? ¿Acaso toda la ropa que lleva puesta supera los 300 yuanes? ¿Cómo podría ser un señorito? ¡Qué broma tan enorme! Al oír esto, enseguida estallaron las risas. No hablaban en francés. Y yo escuchaba sus burlas sin mostrar ninguna reacción en el rostro. En cambio, su banquín se enfadó. Y lanzó una mirada de advertencia a la que había hablado. Esa persona, un tanto incómoda, se contuvo y dejó de reírse tan descaradamente. Los demás, al recibir también la mirada de advertencia, fueron poco a poco dejando las risas. El ruido se apagó. Esa persona no nos siguió.
Caminé detrás de su banquín, y los dos volvimos a casa en silencio. Al llegar, ella se quitó el abrigo. Colgado en el perchero de al lado, de repente dijo, a partir de ahora, ya no te llevaré a este tipo de eventos. Mi voz y mi expresión seguían siendo serenas, solo pregunté, ¿crees que te avergoncé? Ella soltó una risa por un momento, quiso abrazarme pero la esquivé, así que solo pudo explicar resignada. ¿En qué estás pensando? Solo quiero que no sufras. Pero hay una diferencia entre nuestras identidades. Tarde o temprano te enfrentarás a esta situación. ¿Acaso tu familia no te ha presionado para un matrimonio por conveniencia? La miré. Intenté percibir algún rastro de culpa en su expresión. Pero incluso al oír la palabra, matrimonio por conveniencia, su banquín solo mostró rigidez un instante. Rápidamente recuperó su actitud habitual. Chen-Su, solo debes saber que la persona que amo eres tú. En cuanto a los demás problemas, yo me encargaré de resolverlos. Dicho esto, su banquín fue al baño a lavarse. Mientras veía alejarse su figura, no dije nada, pero no pude evitar pensar. Tu solución es obedecer a tu familia, casarte. ¿Y mantener a un amante en secreto? Cerca, en la mesita de noche. Sonó el tono de notificación de un mensaje. Era el teléfono de su banquín. Vamos a ver a los padres de ambos. Si hoy no te quedas conmigo, ¿se enterarán los mayores de nuestro matrimonio falso? Sé que amas a tu novio. Pero al menos estos días, concédeme la dignidad, ¿de acuerdo? Aunque sus palabras eran humildes. Yo entendía su intención, al principio, usaba a los padres como excusa para rogarle que se quedara. ¿Y después? Solo seguiría usando esa excusa, cada vez más, empeorando. Pero eso ya no me importa, he decidido irme. Pensando así. Dejé el mensaje como no leído y volví a poner el teléfono en su lugar. Poco después. Su banquín salió del baño, cogió el teléfono distraídamente y lo miró. Al instante siguiente, se volvió hacia mí con disculpas. Chen-Su, surgió algo urgente en la empresa, tengo que irme. Esta noche no volveré. Descansa bien tú solo. Se fue apresuradamente, sin tiempo para fijarse en mi reacción. Ni notó que yo, que antes siempre la acompañaba a la puerta y me quejaba. Deseando que sacara más tiempo para estar conmigo, esta vez no intenté retenerla en absoluto. Vi cómo su figura se alejaba cada vez más. De repente, un «din» sonó. Apenas se había ido su banquín. Cuando mi teléfono recibió un mensaje, con solo una palabra mía, banquín aún viene a buscarme. Mañana vamos a ver a los padres. Cuando realmente nos casemos, ¿qué serás tú? ¿Un amante clandestino? Las palabras de Song Jin-yan eran hirientes, pero lo que más me dolía era que ese cuchillo que otros usaban para herirme, lo había entregado la novia que creí que sería para siempre. Tal vez su banquín no lo sabía, pero incluso si no hubiera encontrado la invitación, su boda con otro no habría sido un secreto por mucho tiempo, porque al día siguiente de que ella encontrara la invitación, Song Jin-yan ya me había agregado como amigo. Y estos días no había parado de enviarme fotos provocativas, fotos de su banquín probándose el vestido de novia con Song Jin-yan, fotos de ellos eligiendo anillos, fotos de ellos viendo el lugar de la boda. Una tras otra, destruyeron todo el amor que sentía por su banquín. Esa noche su banquín no volvió, y a mí no me importó en absoluto. Al despertarme al día siguiente, fui directamente a la empresa a renunciar, y ese mismo día completé todos los trámites. Aprovechando la hora del almuerzo, comí con un colega en la planta baja. Cuando se enteró de que ya había completado mi renuncia, un compañero con el que tenía mejor relación bromeó. Últimamente veo muchos vídeos que dicen que los que renuncian de repente vuelven a casa para heredar el negocio familiar. Chen-Su, renunciaste tan de golpe, ¿no será que también vuelves a heredar? El colega solo lo dijo sin pensar, pero yo asentí ligeramente, sí. Voy a heredar el negocio familiar. Todos se quedaron atónitos un momento, y luego estallaron en risas. Tomándolo solo como una broma, sin darle importancia. Sonreí y no volví a explicar. Después de comer, recogí todas mis cosas en una caja y me fui directo a casa con ella. Cuando llegué, su banquín estaba en casa. Al verme llegar con una caja, sintió algo de extrañeza. ¿Renunciaste? Asentí y me dirigí hacia la habitación con la caja, pero ella frunció el ceño con fuerza. Y me llamó, ¿no te gustaba mucho ese trabajo? ¿Por qué renunciaste de repente? Me detuve un momento, la miré y esbocé una sonrisa, porque ahora tengo un trabajo que me apetece más hacer. Al oírme decir eso, su banquín no preguntó más, solo dijo: si el trabajo es demasiado pesado, vuelve a casa. Me duele verte matarte cada día. Chen-Su, debes saber que yo puedo mantenerte. Negué con la cabeza, y dije palabra por palabra, no soy un accesorio de nadie. Su banquín se quedó atónita, ¿cómo ibas a ser un accesorio? No quise seguir escuchando. Y la interrumpí, ¿por qué has vuelto tan temprano hoy? ¿No fuiste a la empresa? Últimamente he estado demasiado ocupado con el trabajo y no he tenido tiempo para acompañarte. Hoy he pensado en sacar un rato para estar contigo. Ella se ha vuelto de nuevo esa novia que me obedece en todo. ¿Qué quieres hacer? ¿Cenar comida occidental o ir al cine? Hoy, hagas lo que hagas, te acompañaré. Si yo, del pasado, hubiera escuchado estas palabras, en este momento seguramente me habría emocionado. Después de todo, sé que ella es la heredera del grupo Su. El trabajo que tiene que atender cada día es realmente mucho.
Por eso, estar dispuesta a sacar tiempo para hacer lo que yo quiero. Al menos demuestra que ocupo una gran parte en su corazón. Pero ahora, al mirarla, no puedo evitar preguntarme en mi interior, ¿es realmente el trabajo el que la tiene tan ocupada? ¿O los preparativos de la boda? ¿Cómo es capaz de, por un lado, organizar una boda con otro hombre, y por otro, venir a consolarme? ¿Diciendo que solo me ama a mí? Al final, no desenmascaré su mentira. De todas formas, solo quedan unos pocos días. Llegado el momento, desapareceré de su vida de forma natural. Negué con la cabeza rechazando su propuesta. Finalmente, después de pensarlo, dije: acompáñame a hacer una limpieza general. Hay muchas cosas en la villa que llevan mucho tiempo, guardarlas no sirve de nada. Subankin aceptó y me acompañó a ordenar durante un buen rato. Pero al final, al terminar de limpiar, descubrimos que lo que había apartado eran todas las cosas que habíamos comprado juntos como pareja. Desde vasos hasta accesorios, desde ropa hasta zapatillas, todo lo tiré sin dudarlo al cubo de la basura. La sonrisa en su rostro, a medida que yo tiraba los objetos de pareja, cada vez más, se fue volviendo rígida, hasta que el último objeto también fue arrojado a la basura. La inquietud en su corazón ya no pudo ocultarse. Chen-Su, ¿es que sabes algo? ¿Qué podría saber yo? ¿Tienes algo que ocultarme? Arqueé una ceja mirando a Subankin, esquivando su pregunta. Y devolviéndole la pregunta. Ella desvió la mirada, sin atreverse a mirarme a los ojos. Tras un momento de silencio, al final no respondió directamente, solo agarró mi mano. Chen-Su, pase lo que pase, solo recuerda que a quien amo es a ti. Fruncí ligeramente los labios y no dije nada más. Después de la limpieza general, Subankin insistió en llevarme a salir a una cita. Temiendo que notara algo, no volví a negarme. Me llevó a cenar, a ver una película. Finalmente, el coche se detuvo frente a un salón de subastas. Justo cuando íbamos a entrar, vimos a un hombre con un elegante traje que se acercaba hacia nosotros. Subankin mostró un destello de incomodidad en su expresión. Lo noté al instante. ¿Qué pasa? ¿Te has encontrado con un conocido? Al terminar mis palabras, el hombre se detuvo frente a nosotros y me saludó con una sonrisa radiante. La presentación que hizo Subankin de él fue sincera. Él es el hijo de una familia amiga, Song Jinyan. Hizo una pausa antes de presentarme a mí. Él es mi novio, Chen-Su. Al escuchar cómo presentó a ambos, con descripciones tan diferentes, la sonrisa de Song Jinyan decayó al instante. Tras un momento, se forzó a mantenerla. Y me tendió la mano. Había oído que el novio de Bankin es muy guapo. Hoy lo veo y realmente es como dicen. Justo entonces, el grupo de amigas que el día anterior, en mi presencia, se habían burlado de mí en francés, también se acercaron, desde un ángulo que yo no podía ver. Le guiñaron un ojo a Subankin. Entonces comprendí que este encuentro no fue casual, sino que ellas habían traído a Song Jinyan a propósito. La ira ardía en mi interior. Pero en esa situación, si explotaba de repente, sería aún más difícil de explicar. Sin más remedio, tuve que reprimir toda mi furia. En la subasta, el asiento de Song Jinyan estaba justo al lado de Subankin. A diferencia de los mensajes provocadores, en la vida real se mostraba generoso y con amplios conocimientos. Al saber que Subankin se interesaba por la porcelana, comenzó a conversar animadamente sobre ese tema. Subankin pasó de la incomodidad inicial a inclinarse lentamente hacia él, hasta que yo carraspeé. Entonces Subankin recordó que me había dejado de lado. Rápidamente, con tono suave, dijo: «Te estás aburriendo, Chen-Su, sé que no te interesa esto. Si ves algo que te guste, puja directamente». Antes de que yo respondiera, alguien comentó: «Y aunque le interese, ¿qué más da? Él no entiende nada. Seguro que ni siquiera sabe cómo levantar la paleta». Claro. Esta es una subasta de la alta sociedad, seguro que es la primera vez que viene. Mientras decían esto, me lanzaron una mirada cómplice. Lo llamaban cuchicheos, pero a mí me pareció. Lo dijeron a propósito para que yo lo escuchara. No lo tomé a mal, de todas formas, nos volveremos a ver. Tendrán que pararse frente a mí con respeto y llamarme joven maestro Chen. Terminó la transacción de la pieza anterior. La siguiente pieza fue subida al escenario. Era una talla de jade que representaba una grulla y un pino, simbolizando longevidad. El jade era de excelente calidad. Lo más importante fue la presentación del presentador, que dijo que era obra del maestro Hun-sen, el padre del tallado en jade. Al escuchar esa presentación, Song Jinyan se emocionó de inmediato y levantó su cartel de puja. «Bankin, esta pieza tiene un altísimo valor de colección. Pasado mañana es el cumpleaños de la abuela Su. Podemos comprarla justo como regalo de cumpleaños para la abuela Su». Al oír de nuevo el nombre del maestro Hun-sen, levanté la cabeza instintivamente para mirar la pieza en el escenario. Solo la eché un vistazo y desvié la mirada, con una voz plana y sin emoción. «Esta es falsa». Song Jinyan me miró incrédulo, a punto de preguntarme qué sabría un palurdo como yo. Pero al ver a Subankin sentada a su lado, contuvo su ira y sonrió forzadamente. «Señor Chen, ¿cómo lo ha notado? Porque la auténtica fue regalada por el hijo mayor del magnate, el joven maestro Chen, a su abuela. Solo existe una en todo el mundo. La auténtica está en su casa. Por lo tanto, la de aquí es necesariamente falsa».
Lo dije como un consejo amable, pero en cuanto lo pronuncié, Song Jin-Nian soltó una carcajada. Incluso el grupo de amigas de Su Bankin detrás de ella comenzó a reírse sin disimulo. Chen-Su. Si no entiendes, no pretendas saber. Es vergonzoso, ¿exacto? ¿Y dices que fue regalada por el hijo del magnate? ¿Acaso te escondiste debajo de su cama para verlo? ¿Crees que por apellidarte Chen ya eres pariente del joven maestro Chen? Las risas burlonas del grupo se hicieron cada vez más fuertes. Finalmente, Su Bankin frunció el ceño y detuvo sus sarcasmos. Tomó mi mano y me miró. Chen-Su, sé que últimamente has leído algunos libros sobre apreciación de antigüedades. Pero el nivel de apreciación no se mejora solo con libros. Jin-Nian ha asistido a subastas desde pequeño y es bastante experto en talla de jade. Naturalmente sabe más que tú. No dijo nada hiriente, pero entre líneas dejaba claro que pensaba que yo estaba diciendo tonterías. Sonreí con suavidad y no dije nada. Al final, Song Jin-Nian gastó 100 millones en total. Pagó un alto precio por esa talla de jade. Al verla pasar la tarjeta, sonreí. Me preguntaba qué pensaría la anciana Su al saber que había gastado 100 millones en una falsificación. No lo impedí. Tampoco le di importancia. Me levanté y fui al baño, justo después de lavarme las manos. Una voz familiar llegó desde atrás. Chen-Su. Pensé que lo había dejado suficientemente claro. ¿Y todavía tienes la desfachatez de quedarte? ¿Tan ansioso estás de ser el tercero en discordia? Su voz era aguda y estridente. Muy diferente del joven rico maduro y decoroso de hace un momento. Levanté la vista con indiferencia. Me giré para mirarla. Señor Son, espero que tenga claro. La que ha estado conmigo 5 años es ella. La palabra, tercero en discordia, no me corresponde a mí. Dicho esto, me dispuse a pasar de largo. Pero ella no se rindió, y continuó burlándose con sarcasmo. Ha estado contigo 5 años y no se ha casado contigo. ¿Nunca te has preguntado por qué? Yo soy el heredero de la familia Son, ella es la heredera del grupo Su. Entre nosotros hay igualdad de estatus. Pero tú, con un padre jugador. Una madre enferma, una familia tan desastrosa, sin nada de nada. ¿En qué eres digno de ella? Mis pasos se detuvieron. Esa situación familiar era solo una invención mía. Pero nunca imaginé que Su Bankin se lo habría contado a Song Jin-Nian. No pude evitar reírme con amargura. Si realmente tuviera esa situación familiar, ¿no habría Su Bankin entregado a otro hombre un arma para lastimarme por segunda vez? Ciertamente no soy digno. Sentí un dolor en el pecho. Miré a Song Jin-Nian. Ustedes son la pareja perfecta. Les deseo que lleguen a buen puerto. Al terminar la frase, me fui de nuevo. Apenas había salido un poco, cuando sonó mi teléfono. Era una llamada de mamá. Chen-Su, vuelve rápido. Toda la familia te espera. Y te hemos preparado un montón de regalos. Tu padre y yo te compramos un castillo en el extranjero. Tu tía te compró un reloj de pulsera de diamantes, que según dicen lo usó un rey de Inglaterra. Y tu tío también te preparó un garaje lleno de coches de lujo. Al oírlo, suspiré con resignación. Voy a heredar la fortuna familiar, no a derrocharla. Justo después de decirlo, una voz familiar llegó desde atrás. ¿Heredar la fortuna familiar? Me quedé paralizado y colgué el teléfono instintivamente, pero no pude evitar lamentarme para mis adentros. ¿Por qué a toda esta gente le gusta hablar de repente detrás de los demás? En cuanto me giré, vi a Su Bankin. Con una expresión no muy agradable. Tras reflexionar un momento, me expliqué, nada importante. Es que unos excompañeros me preguntaron qué iba a hacer después de renunciar, y les dije una broma. Dijo que volvía a casa para heredar la fortuna familiar. Su Bankin frunció el ceño, claramente no era alguien tan bromista. Intuitivamente sintió que algo andaba mal, pero justo cuando iba a hablar, ya había dado varios pasos. Me giré y la llamé. ¿No vienes? Aún faltan algunas piezas de joyería por mostrar. Al oír esto, Su Bankin pensó que quería comprar algunas joyas, así que asintió y me siguió. De vuelta en la subasta, Su Bankin pujó por los siguientes relojes de edición limitada y ropa. A precios altos, los hizo envolver y me los entregó. Mirando la caja en mis manos, dije en voz baja. No necesito estas cosas. Su Bankin sonrió y me abrazó. A partir de ahora, en los negocios. No tengas miedo de gastar dinero, te compraré cosas toda la vida. Moví los labios. Pero al final no dije lo que faltaba. No uso estas cosas de millones, mi colección de relojes vale miles de millones cada uno. Justo cuando subíamos al coche, antes de que arrancara, la ventanilla del copiloto fue golpeada por Song Jin-Nian. La ventanilla bajó lentamente, sin mostrar ni rastro de la actitud sarcástica que había tenido conmigo en el baño. Bankin. Mi coche se ha averiado, ¿puedes llevarme a casa? Su Bankin frunció el ceño. Y cuando estaba a punto de rechazarlo, ella volvió a decir, tus padres me pidieron que te cuidara. ¿No lo olvidaste? Su Bankin, pensando en algo, puso el rostro sombrío. Y al final accedió. Al ver que ella asentía directamente, la sonrisa en el rostro de Song Jin-Nian se hizo más evidente, y luego, aún más insolente, me miró. Pero me mareo, no puedo sentarme en el asiento trasero, ¿qué hago? Su Bankin me miró. Antes de que pudiera hablar,
ya había abierto la puerta y me había cambiado al asiento trasero. Con un movimiento fluido, sus palabras se quedaron atascadas en su garganta, sin poder subir ni bajar. Lo que resultaba muy incómodo. Parecía querer decir algo, solo era un asiento. Que no me preocupara. Cuando su mirada se posó en el espejo retrovisor hacia el asiento trasero, yo ya había cerrado los ojos. Con aspecto de querer descansar. Justo entonces, Song Jin-yan también subió al coche. Cerró la puerta, y al verme con los ojos cerrados en el asiento trasero, una sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios. Chen-su, aunque ahora él todavía te ame, ¿y qué? Las cosas que quiero al final siempre caen en mis manos. Conseguir su corazón. Es solo cuestión de tiempo. Song Jin-yan miraba a Su Banqin con una mirada llena de ternura. ¿El señor Chen está cansado? Entonces déjalo descansar un rato, quizá notando mi extrañeza. Su Banqin no habló mucho con Song Jin-yan, solo asintió y puso el coche en marcha en silencio. No sé cuándo me quedé dormido realmente, cuando desperté. El coche ya estaba estacionado en el garaje de la villa de Su, y Song Jin-yan ya no estaba en el coche. Su Banqin acarició mi rostro. ¿Despertaste? Como dormías profundamente, no quise despertarte. Todavía algo aturdido, asentí, abrí la puerta y bajé del coche, sin esperar a Su Banqin. Caminando directamente hacia la puerta principal. Cuando Su Banqin bajó del coche, yo ya estaba en la entrada. Ella me alcanzó en unos pasos y me bloqueó en la puerta. Song Jin-yan solo es el hijo de una familia amiga, no le des importancia. Respondí con un Su Banqin pensó que todavía estaba enojado, me tomó de la mano y dijo en voz baja, resignada. Realmente es solo el hijo de una familia amiga. Querido, solo te amo a ti, lo sabes. Al terminar, el suave aroma floral que se desprendía de ella al abrazarme. Y al pensar que hacía tiempo que no estábamos íntimamente juntos. Levantó la cabeza para besarme, pero fui empujado por mí, viendo su expresión de sorpresa. Entré directamente, no me siento bien, voy a descansar a la habitación. Dicho esto, cerré la puerta con llave, bloqueando por completo la entrada de Su Banqin. A la mañana siguiente, mientras desayunaba con Su Banqin, mi teléfono, que estaba a un lado, sonó de repente. Era la alarma que había programado hace un tiempo. Con la nota, día de conocer a los padres. Su Banqin también vio esa línea. Antes pensaba confesarle mi identidad. Así que mencioné que fuera a casa a conocer a mis padres, y él aceptó. Nos miramos. Pensando en cómo cancelar esta cita, pero al segundo siguiente su teléfono también sonó. Era una llamada de Song Jin-yan. No sé qué le dijo, su expresión cambió ligeramente, y cuando se acercó a mí de nuevo. Se disculpó y canceló la cita. Chen-su, de repente tengo algo urgente que hacer. La próxima vez te acompañaré a ver a tus padres, ¿de acuerdo? Pensó que me enojaría o armaría un escándalo, pero yo solo asentí con indiferencia. Justo hoy también tengo algo que hacer. Poco después de que Su Banqin se fuera, yo también salí de casa. Fui al centro comercial y preparé un regalo para cada uno de los amigos que vería más tarde. Cuando llegamos al lugar de encuentro, todos abrieron los paquetes y vieron que en cada caja había un artículo de lujo nuevo. Entonces exclamaron asombrados. Chen-su, ¿de dónde sacaste tantos artículos? Son demasiado reales. Viéndolos tan fascinados. No pude evitar reírme. Todos son auténticos, expliqué. Luego, todos pusieron cara de incredulidad. Entonces les revelé mi verdadera identidad. Dije, en realidad, lo que les conté antes sobre mi padre jugando. Y mi madre enferma era falso. Mi verdadera identidad es que soy el hijo único del hombre más rico, Chen-su. Me despido de ustedes esta vez porque voy a casa a heredar la fortuna familiar. Al oír esto, todos primero quedaron atónitos, luego se llenaron de alegría. Gritaban, el joven maestro de la familia más rica estaba a nuestro lado. Los gritos casi levantaban el techo del restaurante. Después de la celebración, alguien recordó. Y preguntó apresuradamente, pero si te vas, ¿qué pasará con Su Banqin? ¿Ella sabe tu verdadera identidad? Al mencionar a Su Banqin, mi sonrisa se desvaneció un poco. Ella planea casarse con otro. Al oír esto, mis amigos estaban incrédulos. ¿Cómo es posible? Para nosotros, ella era una romántica empedernida de la alta sociedad. Sí, sí. Hace 3 años, cuando dijiste que te gustaban los cactus de floración nocturna, ella los compró de inmediato. Todos los del mundo, solo para hacerte sonreír. Hace 2 años, cuando tuviste gripe. Ella canceló un acuerdo de 100 millones y cambió su rumbo. Al final, tú saliste ileso. Pero ella se rompió 3 costillas, estuvo 3 meses en cama y casi no despierta. Ahora que se va a casar, ¿cómo es posible que el novio no seas tú? Al escuchar a mi buen amigo mencionar esas cosas del pasado, todavía sentí una gran emoción. En aquel entonces, Su Banqin verdaderamente me amaba tanto que daría su vida. Pero ahora, negué con la cabeza y sonreí levemente. Ella me ama, pero su familia cree que mi estatus no es digno de ella. Antes de que pudiera confesar, ella ya había encargado las invitaciones. Por lo que entendí, después de la boda, probablemente quiere que sea su amante. Al oír esto, mis amigos explotaron. ¿Hacer del único hijo del hombre más rico su amante? La familia Su está loca. Llegará el momento en que ella te perseguirá. Sí,
Si ella se entera de que te fuiste en secreto, y su familia sabe tu verdadera identidad, se volverán locos. En ese momento, Su Bankin y Song Jinyan entraron por la puerta. ¿Qué identidad real? Al verlos entrar juntos, un amigo iba a hablar, pero lo detuve. Miré a los dos que acababan de entrar, con expresión fría. ¿Qué hacen aquí? Al oír mi pregunta, Su Bankin aún se sentía culpable. Con la mirada errante, dijo, nuestras familias tienen una cooperación, así que quedamos para hablar. Al escuchar su respuesta, sonreí. Claro que sé sobre su cooperación. ¿Una cooperación matrimonial? Para hablar del asunto, Su Bankin y Song Jinyan no se sentaron conmigo, sino en una mesa aparte, no muy lejos. Justo lo suficiente para que yo viera sus interacciones íntimas, por ejemplo, ella le cortaba el filete. Ella compartía su comida favorita, le pasaba servilletas, le limpiaba la comisura sucia de los labios. Intercambiaban gestos. Mis amigos estaban furiosos, pero yo mantenía la calma. Terminada la comida, mi grupo se disolvió. Su Bankin propuso llevarme a mí y a Song Jinyan a casa. Quizás por la disputa del asiento del copiloto la última vez. Esta vez Su Bankin aprendió la lección y simplemente usó el Rolls Royce alargado de la familia, con chofer. Así que no hubo discusión por el asiento del copiloto. El coche avanzó suavemente hacia la casa de los Son. Todo iba sin problemas. Nadie esperaba que ocurriera un accidente en ese momento. Un camión fuera de control se precipitó desde otra dirección. El conductor giró el volante instintivamente. Se oyó un golpe. Los dos vehículos chocaron inevitablemente. Cuando las ventanas se rompieron, por la inercia me incliné hacia el otro lado y vi justo a Su Bankin, protegiendo a Song Jinyan a su lado, no solo evitando que sufriera daño, sino también calmándola. Mi vista se nubló de repente. Recordé el accidente automovilístico que mis amigos mencionaron antes. En ese entonces era el cuarto año que estábamos juntos Su Bankin y yo. Mis sentimientos hacia ella. En el momento más intenso, también fue un cruce de caminos. También un camión que se precipitaba a gran velocidad. Mi dirección era justo la dirección hacia la que venía el camión, entre el miedo y el susto. Ella se dio cuenta de que no podía esquivar el camión, así que tuvo que girar a la fuerza para que su lado quedara frente al camión. El frente del vehículo se hundió, quedó atrapada en el asiento del conductor. Los bomberos y los médicos trabajaron juntos rescatándola durante mucho tiempo. Finalmente lograron sacarla del coche. Casi muere ese día, pero incluso así. Cuando despertó fuera de peligro, lo primero que dijo fue preguntar por mi seguridad. Ahora, un accidente similar, la diferencia es que la persona que instintivamente protegió ya no era ella misma, ¿verdad? La parte trasera del Rolls Royce alargado quedó destrozada de manera lamentable. Hasta que varias personas bajaron del coche, Su Bankin, que había estado consolando a Song Jinyan, finalmente me vio a mí, que estaba en silencio. A mí, que tenía sangre en la frente. Por suerte, mis heridas no eran graves, después de vendarme en el hospital. No hubo mayor problema, pero como la herida era en la cabeza, el médico recomendó quedarse en observación 2 días. Su Bankin miró el vendaje en mi cabeza con culpa, repitiendo disculpas. En ese momento solo pensé que tenía que cooperar con Song Jinyan en un evento, su rostro no podía lastimarse, por eso la protegí. Puedes golpearme o insultarme, pero no me ignores, por favor. Su actitud de disculpa era muy sincera. La razón parecía aceptable, si no hubiera recordado que su boda se celebraría en menos de medio mes. De repente recordó algo. Sus ojos brillaron. En unos días es tu cumpleaños, ¿qué te parece si te doy el regalo antes? ¿Qué regalo de cumpleaños quieres? Te compro lo que sea. Al oír esto, finalmente levanté la mirada hacia ella. Pero mis ojos estaban sin emoción. Entonces cómprame un billete de avión, para ir a Uchén en 3 días. ¿Para qué vas a Uchén? Se sorprendió un poco, pero pronto ella misma dio la respuesta. ¿Quieres viajar? Sin explicar, asentí. Solo emití un Su Bankin no preguntó más, y delante de mí abrió su teléfono. Y compró un billete de avión a Uchén. Después de comprarlo, dijo, estos días tengo cosas que hacer. No tengo tiempo para acompañarte. Ve primero a Uchén a divertirte, cuando tenga tiempo te acompañaré. Un billete de avión como regalo de cumpleaños es muy pequeño, luego te daré una gran sorpresa. Negué suavemente con la cabeza. No es pequeño, para nada pequeño. Después de todo, este billete de avión es mi camino a casa. Su Bankin. Gracias por tu regalo, por llevarme personalmente a casa. Durante los 2 días de hospitalización, Su Bankin parecía haber vuelto a los primeros días del amor, cuidándome con esmero. Pero la buena racha no duró, y esos cuidados terminaron el día del alta. Ella dijo primero que tenía asuntos en la empresa y envió a un chofer a recogerme, luego recibí un mensaje provocador de Song Jinyan. Lo siento, Bankin y yo nos vamos a casar. Hoy me acompañará a la casa familiar a cenar. Me temo que no tendrá tiempo para recogerte del alta. No le di importancia al mensaje, solo volví a casa en silencio. Y empecé a hacer las maletas. El día de la partida me levanté muy temprano, 7 horas antes del vuelo. Fui sacando las maletas una por una, justo cuando me topé con Su Bankin que regresaba. Al ver las varias maletas apiladas en la entrada de la villa, ella se alarmó, una inquietud repentina la invadió. ¿Qué pasa? ¿No dije que iba a Uchén de viaje?
¿O no fuiste tú quien me compró el billete? ¿Lo olvidaste? Mi expresión era tranquila, como si realmente estuviera a punto de salir de viaje. Pero mis palabras no lograron convencerla. No es solo por 1 o 2 días. ¿Por qué necesitas tanto equipaje? Me encogí de hombros. Llevo más ropa, quiero tomar muchas fotos. Pero antes no te gustaba tanto tomar fotos. Cuando viajábamos juntos, nunca llevabas tantas cosas. Esa inquietud se extendió desde su corazón por todo su cuerpo, haciendo que quisiera abrir sus maletas para revisarlas bien, ver si era como yo decía, justo cuando iba a hacerlo. Fue interrumpida por un urgente sonido de teléfono. Era una llamada de Song Jin-mian. Al contestar, no sé qué le dijeron, pero Su Banqin guardó silencio un momento, y finalmente salió primero. Antes de irse, no olvidó recordarme: no te entretengas demasiado, luego envíame el vuelo de regreso. Iré a recogerte. No respondí, porque sabía que no volvería. Este encuentro sería el último. 5 horas antes del despegue. Cambié la contraseña de la puerta principal, de mi cumpleaños al de Song Jin-mian. Luego pegué una nota en la puerta. Después de todo, esta será la casa de Song Jin-mian, es mejor poner su cumpleaños como contraseña. 3 horas antes del despegue. Saqué todas las fotos de ella y Su Banqin que había en la villa, y las tiré una por una al brasero. Ella se abrazó a mí, bajo la lluvia de fuegos artificiales me estrechó, diciendo una y otra vez que era suya. Bajo el sol poniente y el río de estrellas me declaró su amor, jurando amarme toda la vida. Se rompió 3 costillas al detener un coche por mí. Su círculo de amigos era yo. Caminamos juntos por la primavera, pisamos el verano. Enfrentamos el otoño, buscamos el invierno. Ahora los recuerdos se queman poco a poco. Con Su Banqin todo terminó por completo. 2 horas antes del despegue, sonó mi teléfono. Al abrirlo, vi un vídeo que Song Jin-mian me había enviado. En el vídeo, parecía estar en una cena familiar. Estaban los amigos de Su Banqin, los amigos de Song Jin-mian y los mayores de ambas familias. Muchas personas rodearon a Su Banqin y Song Jin-mian, los dos temas de conversación. Los gritos de ánimo se sucedían: «¡Bésala! ¡Bésala!». Entre los vítores, Song Jin-mian, sonrojado, bajó la cabeza acercándose a ella. Los gritos de la multitud se hicieron más fuertes. Animaban a Song Jin-mian a besarla. Su Banqin solo miró al hombre frente a ella y finalmente cerró los ojos. Levantó la mano y le sujetó la nuca. El vídeo se reprodujo una y otra vez. En la 7ª repetición. Llegó un mensaje de Song Jin-mian: «¿Lo viste? Yo soy el único yerno heredero reconocido por la familia Su. Tu familia es tan pobre, ¿cómo podría la familia Su fijarse en ti? Con tu situación económica, apenas podrías casarte con una mendiga. ¿Y que si Banqin te ama? Su habitación está siendo conquistada por mí poco a poco. Primero me acompañó a conocer a mis padres, luego nos mudamos juntos. Ahora acaba de besarme. ¿Cuánto crees que falta para que lleguemos a la cama?». No respondí a su mensaje. Solo imprimí una por una todas sus provocaciones de estos días. Las ordené en un montón y lo dejé en la sala vacía. 1 hora antes del despegue. Escribí la última frase en ese montón de papeles impresos: Su Banqin. Feliz matrimonio. Hemos terminado. Luego, arrastré mi maleta y salí de la villa. Tomé un taxi que se dirigió a toda velocidad hacia el aeropuerto. Su Banqin. De ahora en adelante, volveré a ser el joven heredero más rico, sin relación alguna contigo. Aeropuerto Uchen. Cuando salí arrastrando mi maleta, un Bugatti, que claramente valía una fortuna, ya esperaba afuera. En cuanto me acerqué, el hombre que esperaba junto al coche me abrió la puerta de inmediato: «Joven maestro, suba por favor». El equipaje fue cargado. Mientras me sentaba en el coche, naturalmente comencé a charlar con el hombre sentado en el asiento del conductor. «Tío Lee, ¿cómo es que viniste a recogerme? ¿Dónde está el chofer de casa?». El tío Lee sonrió con suavidad, y las finas arrugas en el rabillo de sus ojos lo hacían parecer más amable. «Joven maestro no ha vuelto en tantos años. Al saber que regresaba hoy, tomé la iniciativa de encargarme de esto». «Parece que el tío Lee me ha extrañado», dije sonriendo, con un tono de broma en los ojos. Luego pregunté por la situación en casa: «¿Cómo han estado mis padres todos estos años?». El tío Lee había sido mayordomo de la familia Chen durante décadas. Prácticamente me había visto crecer. Para mí, era más como un mayor. Así que la relación entre nosotros no era distante. No negó mi broma, sino que asintió: «Ciertamente lo he extrañado. El señor y la señora están bien en casa. Con buena salud. Aparte de extrañarlo a usted, no hay nada más». Charlé con el tío Lee durante todo el trayecto. Cuando el coche se detuvo frente a la villa de los Chen, ya tenía una idea general de cómo había estado la familia estos años. Al bajar, fui directamente hacia la villa. Al abrir la puerta, ya había un grupo de sirvientes esperando junto a la entrada. Al verme entrar, sus voces y movimientos fueron perfectamente sincronizados. «Bienvenido, joven maestro». Me llevé la mano a la frente con impotencia. El tío Lee empujó la maleta, y los sirvientes la tomaron y la subieron. Al verme con esa expresión de resignación, sonrió. El señor y la señora son muy formales. Al saber que el joven maestro volvía, entrenaron a todo el personal durante toda la noche para preparar esta bienvenida. Ahora deben estar en la sala de estar, esperándolo. Asentí, aunque el recibimiento era realmente exagerado.
No dije nada que pudiera arruinar el ambiente, y fui directamente a la sala de estar. Allí, efectivamente, había mucha gente reunida. Estaban el padre y la madre de Chen, así como mis tíos y tías. Me acerqué a saludar a todos uno por uno. Me senté junto a mis padres. Al ver sus expresiones de preocupación, la calma que siempre había mantenido se rompió de repente. Me apoyé en el hombro de mi madre, sintiendo una tristeza indescriptible en mi interior. Desde pequeño todos los mayores me habían mimado, nunca había sufrido ninguna injusticia. Hasta que, para mi entrenamiento, oculté mi identidad y fui a Aichen, donde conocí a Su Banqin. Durante 5 años de relación, entregué mi corazón sincero. En ese entonces, realmente quería. Y pensaba con indiferencia que pasaríamos el resto de nuestras vidas juntos, que eventualmente seríamos el único del otro. Lástima que al final casi terminé siendo el amante que ella mantenía en secreto, sin saberlo. Mis sentimientos sinceros al final solo fueron para mí. La madre de Chen notó mi melancolía y me dio una palmada en el hombro. Lo pasado, pasado está. Lo que menos tememos es cometer errores, lo peor que puede pasar es empezar de nuevo. Lo que no nos falta es margen para el error. Al escuchar el consuelo de la madre de Chen, mi ánimo se alivió un poco. Los demás también cambiaron rápidamente de tema y sacaron los regalos que ya habían preparado. Entonces me di cuenta de que lo que la madre de Chen me dijo por teléfono hace unos días no era en absoluto exagerado. Incluso se quedó corta. Desde escrituras de propiedad hasta llaves, un grueso montón se apiló de nuevo. Una larga hilera de llaves, y lo más llamativo era el reloj de pulsera de diamantes en el centro, hecho de oro y diamantes. Cada diamante brillaba intensamente, revelando en cada detalle la excepcionalidad y el valor del reloj, pero ellos aún parecían pensar que no era suficiente. Como si quisieran llenar la mesa frente a ella hasta que estuviera repleta para sentirse satisfechos. Justo cuando estaba a punto de decir que no hacía falta, con cierta resignación. La tía Chen de repente golpeó la mesa, con los ojos brillando de entusiasmo. ¿Chen Su no acaba de romper? Justo tengo la hija de una amiga que ha vuelto al país recientemente. Mi amiga lleva mucho tiempo preocupada porque ella no encuentra novio. ¿Por qué no se conocen? Como para hacer una amistad. Me quedé atónito. Rápidamente negué con la mano diciendo que no hacía falta. Pero la tía Chen no me dejó opción y directamente sacó su teléfono para pasarme un contacto. Vi a esa chica antes de que se fuera al extranjero, es muy guapa, incluso si no hay destino. Está bien tenerla como amiga. Ante tanta insistencia, al final acepté la propuesta de mi tía. Pero no esperaba que, justo cuando abría el contacto que mi tía me había pasado, descubriera que ya tenía agregada a esa persona. Entré a echar un vistazo, no había nota, el avatar era una luna creciente en un fondo completamente negro. El apodo también era muy simple, solo 2 letras. Me quedé perplejo. Lo pensé detenidamente durante un buen rato, pero aún no recordaba cuándo la había agregado como amiga. Tampoco pregunté, y apagué la pantalla del teléfono con naturalidad. Total, todas las respuestas aparecerían cuando nos viéramos. Mientras me preparaba para esa cita a ciegas, por otro lado, Su Banqin finalmente llegó a casa. El cielo se estaba oscureciendo. La villa no tenía las luces encendidas. Ella no vio la nota pegada en la puerta. Como de costumbre, ingresó la contraseña. Al terminar, se dispuso a empujar la puerta para entrar, pero descubrió que la puerta no se abría. Alzó la vista desconcertada y entonces vio la nota pegada en la puerta. Después de todo, esta será la casa del señor Son. Mejor poner su cumpleaños como contraseña. La casa del señor Son. Su corazón dio un vuelco repentino. ¿Acaso ella sabía algo? Pero solo se había encontrado con Song Jinyan una vez, y nadie más podía haberle contado esto. ¿De dónde podría haberse enterado de su matrimonio con Song Jinyan? Su Banqin dudó un momento. Ingresó el cumpleaños de Song Jinyan, y la puerta de la villa se abrió al instante. Al encender la luz, la villa estaba vacía. Instintivamente llamó a Chen Su, pero su voz resonó en la villa sin obtener respuesta. Entonces recordó de repente que Chen Su había ido a Wuchen hace un par de días. Rara vez se alejaba de ella por tanto tiempo. La mayoría de las veces, era ella quien la esperaba en casa. O más bien, desde que comenzaron a vivir juntos, excepto esta vez. Antes, cada vez que ella volvía a casa, él siempre la esperaba. Al pensar en esto, Su Banqin sintió una repentina inquietud en su corazón. De pronto sintió un vacío interior. ¿Acaso él realmente? Pero enseguida desechó ese pensamiento. ¿Cómo era posible? Chen Su la amaba tanto. Seguramente era solo porque estos días ella había pasado menos tiempo con él. Y por eso había dado vueltas a algunas ideas, hasta que por casualidad había adivinado su relación con Song Jinyan. Pero al final él siempre volvería a su lado. Entonces lo consolaría y todo estaría bien. Pensando así, se frotó las sienes. Y caminó hacia la sala de estar. Parecía que tendría que llamar a Chen Su para preguntarle cuándo volvería. Hablar bien con él. Pero justo al llegar a la sala, antes de marcar el número, su atención fue atraída por un montón de cosas sobre la mesa de la sala. Su Banqin, sin detenerse, se acercó rápidamente. Pronto se sentó en el sofá y tomó aquel montón de documentos de los que no sabía qué eran. Su corazón albergaba una vaga expectativa. Cosas de Chen Su. ¿Para ella? ¿Ves? Ella sabía que solo estaba de mal humor.
¿Cómo iba a dejarla de verdad? Esbozó una leve sonrisa, pero pronto, al ver el contenido del papel, se quedó paralizada. En la primera página solo había una línea escrita a mano. Nada más. Su Banqin reconoció al instante la letra de Chen Su. Escruta ordenadamente sobre el papel. Si uno no se fijaba en lo que decía, solo parecía agradable a la vista. Pero precisamente esa letra, las palabras escritas, eran como un martillo que golpeaba con fuerza en su corazón. Su Banqin, feliz boda, hemos terminado. Ella escuchó el sonido de sus propios latidos en los oídos, su mente quedó en blanco, y volvió a leerlo varias veces con atención. Solo entonces pudo confirmar que no se había equivocado, realmente había escrito feliz boda. Hemos terminado, ella la había dejado. Debía ser una broma, ¿verdad? ¿Cómo podía haberla abandonado? Su mano, sin darse cuenta, arrancó esa página y la desgarró. La hizo una bola y la arrojó lejos. Precisamente por ese gesto, el contenido de la segunda página se hizo visible. Era una impresión, una captura de conversación. Desde el día en que se agregaron como amigos, sin notas, su Banqin solo podía ver el avatar y el apodo de esa persona. Le resultaban familiares, porque también tenía a esa persona en sus contactos. Era Song Jinyan. El primer mensaje era de hace medio mes, enviado por Song Jinyan. Hoja tras hoja, su corazón se iba hundiendo hasta el fondo. He oído que eres el que Banqin tiene fuera. Permíteme presentarme, me llamo Song Jinyan, soy su prometido. Te recomiendo que seas sensato y te vayas pronto, porque si esperas a que Banqin y yo nos casemos y te echen de la villa, no será agradable para ti. Con una sola palabra mía. Banqin vendrá a buscarme. Mañana conoceremos a los padres, cuando realmente estemos casados. ¿Qué serás tú entonces? ¿Y qué importa que ella te ame? Ahora ya me ha besado. Dime, ¿cuánto falta para que vayamos a la cama? De vez en cuando se intercalaban algunas fotos. O algún vídeo. Había fotos de ellas probándose vestidos de novia, fotos de eligiendo anillos de compromiso. Fotos de seleccionando el lugar de la boda. Y ese vídeo, ella lo abrió. Y capturó una imagen, el fotograma más representativo de todo el vídeo, el que Song Jinyan más quería que viera. Era ella y Song Jinyan, bajo el testimonio de ambas familias y un grupo de amigos. Beso apasionado. La cuerda tensa en su cerebro se rompió de repente, un miedo silencioso inundó su corazón. Su rostro palideció un poco, pero sus labios seguían murmurando sin cesar, no lo creo. Se levantó y corrió hacia la habitación del segundo piso, pero sus piernas se debilitaban sin control. Al subir, tropezó accidentalmente. Se escuchó un pum, y ella rodó escaleras abajo. El dolor le devolvió un poco de lucidez. Apretó los dientes, se agarró al pasamanos y se levantó de nuevo, subiendo cojeando otra vez. Quizás porque subía más despacio. No ocurrió ningún otro accidente. Llegó sin problemas al dormitorio. Echó un vistazo. Y descubrió que en la habitación solo quedaban sus cosas. Todos los objetos relacionados con Chen Su habían desaparecido por completo. Incluso en las mesitas de noche, donde solía haber un marco con una foto de los dos juntos. La foto había volado. Solo quedaba el marco vacío, todavía en su lugar. Su Banqin pareció darse cuenta de algo. Sus ojos se llenaron de pánico de nuevo. Abrió el armario, abrió los cajones. Al sacar sus pertenencias, todos esos lugares quedaron completamente vacíos. El dormitorio, el baño, el estudio. Buscó por cada rincón de la villa donde pudiera haber algo relacionado con ellos dos, pero ya no encontró ni un solo objeto de Chen Su. Recordó que hace unos días Chen Su de repente dijo que iba a hacer una limpieza profunda, y luego tiró todas las cosas de pareja que tenían. En ese momento, por fin lo entendió. La razón por la que ella había actuado así, había sido tan despiadada, no le había dejado ni un recuerdo. La inquietud en su corazón casi se volvía tangible, pero aún así no podía creerlo. Habían estado juntos durante 5 años enteros. Ella claramente la amaba tanto. ¿Cómo podía haber sido tan cruel de abandonarla así? No podía creer lo que veía. En su mente solo quedaba una idea, tenía que encontrarle y pedirle explicaciones. Ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Cuando volvió en sí, ya estaba de vuelta en el salón, y en su teléfono sonaba un largo tono de llamada. El timbre sonó durante mucho tiempo, hasta que finalmente contestaron. Quizás porque era tarde. Parecía que la habían despertado de un sueño, y sin siquiera mirar quién llamaba, respondió directamente. Su voz aún tenía un poco de somnolencia. ¿Quién es? Chen Su, soy yo. Ella habló con dificultad, temiendo que colgara el teléfono. Como si fuera una llamada de spam. ¿Dónde estás? Quiero verte. ¿Y nuestras fotos? Desde el momento en que ella habló, mi conciencia ya se había despertado por completo. Levanté mi teléfono, al ver claramente en la pantalla las dos palabras Banqin, suspiré profundamente. Error de cálculo. Olvidé bloquear su contacto. Mientras yo guardaba silencio, su Banqin al otro lado insistió sin rendirse. Pronunció mi nombre varias veces, causando en mí inevitablemente una sensación de molestia. Señorita Su. 502. Ya que ambos vamos a formar una familia, debe haber cierta discreción. Esas fotos, etc. 503. Cuando el señor Son se mude a la villa. Ver esas cosas tampoco le hará gracia. 504. Por eso las quemé. En cuanto a vernos, creo que ya no es necesario, ¿verdad?
505 Estás a punto de casarte con otro, ¿qué sentido tiene verme a mí, tu exnovio? Escúchame, después de que todas las fotos fueron quemadas, 506 Su Ban Kin sintió que su corazón sangraba, pero lo que más le dolió fue mi rechazo seco y directo. 507 Chen Su, yo no acepté la ruptura. Entre Song Jinyan y yo 508 no es lo que piensas. La persona a la que amo realmente eres solo tú. ¿Cómo puedes, así, sin más, 509 abandonarme directamente? Al final de sus palabras, incluso pude escuchar en su voz 510 cierto sollozo, lo que me hizo callar por un momento. Rara vez la veo llorar. 511 En 5 años de relación, solo la he visto llorar una vez, fue cuando tuvimos el accidente de coche juntos. 512 Claramente ella era la más herida, pero al despertar y verme las heridas inevitables en mi cuerpo, 513 aún así lloró desconsoladamente, sin mostrar en absoluto la imagen decisiva y cortante que tenía en los negocios. Si en ese momento hubiera pasado por allí un socio comercial de la corporación Su, 514 y hubiera visto su aspecto en ese entonces, seguro que se habría quedado boquiabierto. 515 Esta era la segunda vez. Nunca he negado el amor que Su Ban Kin me tuvo en el pasado. 516 Pero precisamente porque he visto cómo Su Ban Kin me amaba, más tarde, cuando ella usó la excusa de 517 lidiar con la presión familiar para casarse y aceptó el matrimonio concertado con Song Jinyan, pude percibir agudamente 518 que su corazón comenzaba a desviarse. Quizás todavía me amaba mucho, pero ya no era la única persona a la que amaba. 519 Por eso, después de sopesar las opciones, yo sería la primera persona a la que abandonaría. Ya fuera por su propia decisión 520 de querer mantenerme en secreto como un amante, o más tarde, durante el accidente, cuando instintivamente salvó primero a Song Jinyan. 521 Su prioridad ya no era yo. Así que, incluso ahora, al escuchar sus sollozos y su dolor, 522 millas corazón ya no se agita ni un poco. Su Ban Kin, entre tú y yo solo hay una ruptura. 523 Una ruptura no necesita el consentimiento de ambas partes. Y si hablamos de abandono, ¿acaso no fuiste tú quien primero renunció a 524 nuestro amor? ¿Ahora vienes a decir que yo te abandoné? Y ya que hemos llegado hasta aquí, 525 entonces debes entenderlo, ya hemos roto. Por favor, no vuelvas a perturbar mi vida en el futuro. 526 Con cada palabra que decía, el corazón de Su Ban Kin se dolía más. Ella movió los labios, 527 con los ojos llenos de lágrimas, y apenas pronunció mi nombre. Chen Su, 528 Cuando el teléfono emitió el tono de llamada finalizada. Ella se quedó atónita y quiso volver a marcar, pero descubrió que ya no podía comunicarse. 529 Simplemente la habían bloqueado. Su Ban Kin intentó otros medios de contacto, pero descubrió que todos los mensajes enviados 530 mostraban un signo de exclamación rojo. De repente, se dejó caer en el sofá, y su mirada volvió a posarse en aquel montón de documentos. 531 Miró fijamente aquel montón de papeles, mientras la tristeza y la ira la embargaban. Agarró aquel montón de papeles con fuerza 532 y los barrió de la mesa. Hoja tras hoja flotaban vacilantes en el aire, entre un crujido, 533 para finalmente caer dispersas sobre la mesa, el sofá y el suelo. Song Jinyan. 534 Todo por culpa de Song Jinyan. Si no hubiera llevado este asunto ante Chen Su, 535, ¿cómo podría el haberse ido de repente de manera tan tajante? La última hoja cayó frente a ella, y en ella justamente estaba la frase jactanciosa 536 que Song Jinyan le había enviado a Chen Su. ¿Y que si te ama? Ahora ya me ha besado a mí. 537 Dime, ¿cuánto falta para que nos acostemos? Su mirada era pesada, fija en aquella línea de texto. 538 Tras un largo rato, de repente soltó una risa burlona. En sus ojos, como un charco de agua estancada, brilló de repente un destello de maldad. 539 Song Jinyan, ya te lo dije antes, la única persona que me gusta es Chen Su. 540 ¿Quién te dio el valor para atreverte a molestar a Chen Su? Ya que tienes tantas ganas de casarte. 541 Entonces, ¿qué tal si te envío un gran regalo? Yo no tenía ni idea de los pensamientos de Su Ban Kin. Con el rostro inexpresivo, añadí el número 542 que tenía como Ban Kin a la lista negra, y junto con él, todas sus formas de contacto. 543 Solo entonces volví a guardar el teléfono y me dormí profundamente. Esa noche dormí especialmente tranquilo. 544 Porque al día siguiente era el día en que debía presentarme en el grupo Senyi. Como CEO recién llegado, 545 Me levanté muy temprano. Tenía confianza en poder afianzarme en ese puesto. 546 Pero al menos el primer día de trabajo, no daría pie a críticas. El grupo Senyi es, 547 en cierto modo, la empresa familiar de los Chen, con más de 100 años de historia y un ámbito de acción muy amplio, 548 marcas de ropa, joyería de alta gama, perfumes y bolsos, 549 cosméticos y cuidado de la piel, artículos de uso diario. Senyi no solo incursiona en estos campos, 550 sino que incluso logra destacar y liderar. La verdad, ya somos personas que vamos a formar una familia, debe haber la debida discreción, esas fotos, etc. El señor Son se mudará a la villa y se disgustará al ver esas cosas. Por eso las quemé. En cuanto a una reunión, creo que ni siquiera sería necesaria. Estás a punto de casarte con otro,
¿para qué verme a mí, tu exnovio? Escúchame, después de que todas las fotos grupales fueron quemadas. Su Ban Qin sentía que su corazón sangraba, pero lo que más le dolía era mi rechazo tajante. Dije, no he aceptado la ruptura, entre Song Jinyan y yo. No es lo que piensas, la persona que amo eres solo tú. ¿Cómo puedes simplemente así? Y abandonarme directamente. Al final de sus palabras, incluso escuché en su voz un poco de sollozo, lo que me hizo callar por un momento. Rara vez la veía llorar. En 5 años de relación, solo la vi llorar una vez, fue cuando tuvimos el accidente automovilístico juntos. Ella era claramente la más herida, pero al despertar y ver las inevitables heridas en mi cuerpo, todavía lloraba sin poder contener las lágrimas, sin mostrar en absoluto su aspecto decidido y firme. Si en ese momento hubiera pasado por casualidad un socio comercial del grupo Su 514 que tuviera cooperación, al verla en ese estado, seguramente se habría quedado boquiabierto. 515 Esta es la segunda vez. Nunca he negado el amor que Su Ban Qin me tuvo en el pasado. 516 Pero precisamente porque he visto cómo Su Ban Qin me amaba, cuando más tarde ella usó la excusa de que debía enfrentar la presión familiar 517 para él. Matrimonio forzado, y aceptó el compromiso con Song Jinyan. Pude percibir agudamente 518 que su corazón comenzó a desviarse. Quizás todavía me amaba mucho, pero ya no era la única persona a la que amaba. 519 Por eso, me convertiría en la primera persona a la que ella abandonaría tras sopesar las opciones. Ya sea que ella misma tomara la decisión 520 de mantenerme en secreto como su amante, o más tarde, durante el accidente de coche, instintivamente salvó primero a Song Jinyan. 521 Yo ya no era su primera opción. Así que, aunque en este momento escuchara sus sollozos y escuchara su tristeza, 522 millas corazón ya no se agita ni un poco. Su Ban Qin, lo nuestro es solo una ruptura. 514 Que tuviera cooperación, al verla en ese estado, seguramente se habría quedado boquiabierto. 515 Esta es la segunda vez. Nunca he negado el amor que Su Ban Qin me tuvo en el pasado. 516 Pero precisamente porque he visto cómo Su Ban Qin me amaba, cuando más tarde ella usó la excusa de que debía enfrentar la presión familiar 517 para él. Matrimonio forzado, y aceptó el compromiso con Song Jinyan. Pude percibir agudamente 518 que su corazón comenzó a desviarse. Quizás todavía me amaba mucho, pero ya no era la única persona a la que amaba. 519 Por eso, me convertiría en la primera persona a la que ella abandonaría tras sopesar las opciones. Ya sea que ella misma tomara la decisión 520 de mantenerme en secreto en el exterior como su amante, o más tarde, durante el accidente de coche, instintivamente salvó primero a Song Jinyan. 521 Yo ya no era su primera opción. Así que, aunque en este momento escuchara sus sollozos y escuchara su tristeza, 522 millas corazón ya no se agita ni un poco. Su Ban Qin, lo nuestro es solo. Los socios cooperativos que la vieran en ese momento probablemente se quedarían boquiabiertos. Esta es la segunda vez. Nunca he negado el amor que Su Ban Qin me tuvo antes. Pero precisamente porque he visto cómo Su Ban Qin me amaba, cuando después ella, usando como excusa que debía complacer a su familia en el asunto del matrimonio, aceptó el compromiso con Song Jinyan, pude percibirlo con agudeza. Traducción fusionada con la línea anterior, ya que forma una oración continua. Su corazón comenzó a desviarse. Tal vez todavía me ama mucho, pero ya no soy la única persona a quien ama. Por eso me convertiré en la primera persona a la que abandonará después de sopesar sus opciones, ya sea que ella misma tome la decisión. Quiere mantenerme en secreto como una amante, o luego, cuando ocurrió el accidente, instintivamente salvó primero a Song Jinyan. Hace tiempo que yo dejé de ser su primera opción, así que ahora, aunque escucho sus sollozos y su tristeza, ya no se agita ni una sola ola en mi corazón. Su Ban Qin, solo es que estamos rompiendo. Romper no requiere el consentimiento de ambas partes, y si hablamos de abandono, ¿acaso no fuiste tú quien abandonó primero nuestra relación? Ahora vienes a decir que yo te abandoné. Y ya que hemos llegado hasta aquí, entonces debes entender que ya hemos terminado. Por favor, no vuelvas a interferir en mi vida. Con cada palabra que digo, el corazón de Su Ban Qin duele más. Movió los labios. La mirada de Chen Su estaba llena de incredulidad mientras pronunciaba mi nombre. Y entonces el teléfono emitió el tono de llamada terminada. Se quedó atónita, y cuando quiso volver a marcar, descubrió que la llamada no podía conectarse. Simplemente había sido bloqueada. Su Ban Qin intentó otros métodos de contacto, pero descubrió que después de enviar cualquier mensaje, aparecía un signo de exclamación rojo. De repente se dejó caer en el sofá, y su mirada volvió a posarse en ese montón de documentos. Miró fijamente ese montón de papeles, la tristeza y la ira se elevaron juntas. De un manotazo, agarró los papeles con fuerza y los barrió de la mesa. Las hojas de papel flotaron tambaleándose en el aire, entre un crujido. Y finalmente cayeron dispersas sobre la mesa, el sofá y el suelo. Song Jinyan. Todo por culpa de Song Jinyan. Si ella no hubiera sacado este asunto frente a Chen Su, ¿por qué se habría ido él de manera tan abrupta? La última hoja cayó frente a ella, y justo en ella estaba la frase que Song Jinyan le había enviado a Chen Su para presumir, y que si ella te ama, ahora ya me ha besado a mí. Dime, ¿cuánto falta para que nos acostemos? Ella miró sombríamente aquellas palabras.
Tras un largo rato, de repente soltó una risa sarcástica. En sus ojos, como un charco de agua estancada, brilló un destello de maldad. Song Jinyan, ya te lo había dicho antes, la única persona que me gusta es Chen Su. ¿Quién te dio el valor para meterte con Chen Su, ya que tienes tantas ganas de casarte? Entonces, ¿qué tal si te envío un gran regalo? Sin saber lo que su banquín estaba pensando, con expresión impasible, tomé el número. Que llevaba el nombre de banquín en mi agenda y lo bloqueé, tras bloquear también todos sus otros contactos. Volví a guardar el teléfono y caí en un sueño profundo. Esa noche dormí especialmente tranquilo. Porque al día siguiente era mi primer día en el grupo Senyi, donde llegaría como CEO designado. Me levanté muy temprano. Tenía la confianza de afianzarme en ese puesto. Pero al menos en el primer día de trabajo, no daría lugar a críticas. El grupo Senyi es, básicamente, una empresa familiar de los Chen, con más de 100 años de historia y una cobertura muy amplia. Marcas de ropa, joyería de lujo, perfumes, bolsos, cosméticos, cuidado de la piel, productos de uso diario. No solo incursiona, sino que incluso logra destacar como líder. La verdad, al principio planeaba que el día de mi asunción, la noticia de que un CEO joven y apuesto había sido designado de repente en el grupo Senyi se extendió por todo el círculo. En ese momento, Su Banquín estaba con sus amigas en el club más grande de Aichen, bebiendo sola para ahogar sus penas. Se dice que Shen Su se enteró de que ella iba a casarse con otro, y furioso rompió con Su Banquín. Nadie le dio importancia, solo que no podía aceptarlo por el momento. Él, que solo podía estar a su lado sin ningún reconocimiento, se fue enfadado alegando la ruptura. Dicen que hace unos días. Incluso renunció a su trabajo. Tranquila, cuando se quede sin dinero. Tarde o temprano volverá. Si no, ¿quién va a tapar los agujeros de su padre? ¿Adicto al juego y de su madre enferma? Claro, este tipo de mantenido. Lo he visto muchas veces. Antes solo quería aprovecharse de ti, y ahora que su sueño se ha roto. Es normal que no lo acepte. Como mucho, dentro de un tiempo lo consuelas un poco. Claro, con su estatus, como iba a ser tu marido. Solo eran ilusiones tontas. Dejarlo estar a tu lado ya era una vida que él nunca antes se habría atrevido a soñar. Los comentarios sarcásticos sobre Chen Su se sucedían sin cesar. Su Banquín, frustrada, bebía en silencio. Y hasta ella sentía que eran hirientes. Con el rostro sombrío, de repente golpeó la copa de vino. Contra la mesa. Al ver su expresión, nadie reaccionó, ninguno entendía. ¿Por qué se enfadaba así? Por sus palabras, parecía estar defendiendo a Chen Su. Pero no era la primera vez que hablaban así de él, incluso delante de él. Lo habían dicho muchas veces. ¿Acaso él no había dicho nunca nada? ¿Y ahora qué significaba esto? Finalmente, Jian Rusue, la más cercana a él, frunció el ceño y tomó la palabra, rompiendo aquel silencio sepulcral. Pero en sus palabras aún no tomaban en serio su enfado. Solo pensaban que se quejaba de que hacían demasiado ruido. Soltó un par de risas y lo miró. Con un tono de broma. ¿Qué pasa, Banquín? ¿Estás de mal humor? Sabemos que le tienes algo de cariño. Tranquila, ¿cómo podría realmente dejarte ir? ¿Eres su árbol de dinero? ¿Lo crees? En menos de medio mes. Seguro que volverá contigo, y entonces será lo que tú digas, lo que tú quieras. Y Su Banquín, en el momento en que terminó de hablar, levantó la cabeza para mirar a Jian Rusue. Su mirada era afilada, su voz fría. Discúlpate. Jian Rusue se quedó atónita, sin entender lo que quería decir, cuando su voz sonó de nuevo. Discúlpate con él. Hasta ese momento, Jian Rusue finalmente comprendió. Realmente estaba haciendo todo esto porque habían menospreciado a Chen Su. Banquín, ¿por qué te alteras tanto? Además, las chicas no se equivocan. Él, un chico pobre que se ha aprovechado de ti, ¿no es solo por dinero? Cuando lo decíamos antes. ¿No lo refutabas tampoco? Al oír estas palabras de Jian Rusue, Su Banquín se quedó de repente atónita. La dureza en sus ojos se disipó, transformándose finalmente en confusión. Resulta que antes. ¿También habían dicho cosas así, muchas veces? Resulta que antes. Cuando se enfrentaba a esta situación, él siempre elegía callar. Comenzó a buscar en su memoria. Al intentar encontrar pruebas para refutarlo, descubrió que Jian Rusue tenía razón. No era la primera vez que menospreciaban a Chen Su, y ya sea que Chen Su no estuviera presente, o que estuviera presente pero hablaran en francés, él siempre elegía callar. Aquellos silencios del pasado eran su verdadero pensamiento. Al pensar en esto, se quedó de repente atónito. No sabía qué decir, así que no tuvo más remedio que seguir bebiendo copa tras copa. Pero al mismo tiempo, en el corazón de Su Banquín surgió inevitablemente un atisbo de rareza. Sí, él también tiene un padre jugador y una madre gravemente enferma. Ahora que también ha perdido su trabajo, quizás después de un tiempo realmente vuelva a estar a su lado. Y en ese momento, los demás, no queriendo seguir provocándola, ya habían cambiado de tema. El grupo Senyi ha nombrado recientemente un CEO.
¿Han oído algo? Dicen que es el hijo mayor de la familia Chen. En los últimos años no se había sabido nada de él porque estaba entrenándose solo en el extranjero. Ahora que ha vuelto, no podían sino entregarle directamente la empresa. Después de todo, la familia Chen solo tiene un hijo, el señorito Chen. Esos negocios finalmente caerían en sus manos, incluso si llegara de improviso. Ya estaba preparado desde mucho antes, listo para asumir el cargo. Dices que ambos se apellidan Chen. ¿Cómo puede ser tan grande la diferencia entre las personas? Su Banqin no estaba interesada en el tema, así que no se involucró. Solo se sentó sola en un rincón, las botellas vacías frente a ella se acumulaban cada vez más. No escuchó con atención. Por lo tanto, tampoco escuchó lo que decían sobre que el hijo mayor de la familia Chen había estado entrenando en el extranjero, y que solo había regresado a casa recientemente. Ni siquiera pensó que quizás las palabras escritas en la nota que Chen Su le dejó al irse fueran todas ciertas. Cuando terminó la reunión ya era tarde en la noche. Su Banqin había bebido demasiado y sus pasos se volvieron inestables. Jian Russo y los demás, al ver que apenas podía mantenerse en pie, no se sintieron tranquilos de dejarla sola, así que llamaron a Song Jinyan. Cuando él llegó apresuradamente, solo quedaba Jian Russo junto a su Banqin. Al verlo llegar, le entregó a su Banqin. «Cuñado, te dejo a Banqin. Asegúrate de llevarla bien a casa», dijo, mientras le lanzaba una mirada cómplice. Tomó sus llaves y salió directamente del salón privado, dejando atrás solo a una Su Banqin completamente borracha y a un Song Jinyan con el rostro sonrojado. En lugar de eso, fue directamente a su villa. Finalmente entró en la habitación, la dejó caer en la suave cama. Él la limpió la cara con cuidado, y luego se acostó junto a ella con delicadeza. «Banqin. De todas formas, nos vamos a casar, solo es un poco antes». La mujer a su lado no sabía si realmente había escuchado sus palabras, pero enterró su cabeza en su hombro y cuello, su aliento caliente cayendo sobre su nuca. Hizo que su cuerpo se moviera involuntariamente. La temperatura en la habitación parecía aumentar gradualmente con la atmósfera ambigua. Pero al momento siguiente, ella pronunció el nombre de Chen Su, lo que logró que el corazón que estaba a punto de saltar de su pecho volviera a su lugar al instante. Él no hizo más movimientos, solo la abrazó con fuerza. Como si al soltarla, ella desapareciera de nuevo. Song Jinyan yació tranquilamente en sus brazos, sin hacer nada más. Solo un destello de veneno cruzó sus ojos. Chen Su, otra vez Chen Su. Si pudiera desaparecer de este mundo. Al día siguiente, Su Banqin se despertó con resaca, con un fuerte dolor de cabeza. Quiso levantarse y frotarse. Pero de repente se dio cuenta de que había alguien más en sus brazos. Su mente aún no reaccionaba. Pero ya había pronunciado un nombre. «Chen Su, ¿eres tú?». Pero en cuanto lo dijo, sintió que algo no andaba bien. Chen Su todavía estaba fuera y no había vuelto, y además, hacía unos días ella le había pedido terminar tan rotundamente. Una sensación de mal presagio surgió en su corazón. Hizo fuerza con las manos y empujó a la persona con fuerza. Song Jinyan, que estaba profundamente dormido, fue arrojado de la cama y cayó al suelo con un fuerte golpe. Se despertó por completo. Al levantar la cabeza, se encontró con el rostro sombrío de Su Banqin. «¿Qué haces aquí?». Su voz fría y sin emoción hizo que él se sintiera muy agraviado. Apretó los labios y sus ojos se llenaron de lágrimas, que parecían a punto de caer. Esa expresión de estar a punto de llorar pero sin hacerlo parecía extremadamente lastimera. Si en ese momento la persona frente a él fuera otra, quizás al verla así, realmente se habría ablandado. O si Su Banqin no hubiera terminado con Chen Su, quizás no habría sido tan fría con él. Pero justo ahora, quien la veía así, era Su Banqin, que había visto cómo él provocaba a Chen Su, causando la ruptura. Song Jinyan, al ver que ella seguía impasible, e incluso su semblante se oscurecía más, rápidamente contuvo su resentimiento y explicó: «Anoche estabas muy borracha. No me permitiste ir a tu villa, así que tuve que traerte a mi casa». Al oír esto, Su Banqin se dio cuenta de que, con la ira, no había notado antes que esta habitación no era la suya. Su expresión mejoró un poco, pero la desconfianza en sus ojos no desapareció en absoluto. «Entonces, ¿cómo es que dormiste conmigo?». Apenas terminó de hablar, el rostro de Song Jinyan se tiñó de rojo. «Originalmente pensaba acomodarte e irme a la habitación de invitados, pero me sujetaste y no me soltabas». Esa actitud de querer decir algo pero callarse hizo que sus ojos se oscurecieran. No se sabía cuánto de eso creyó ella. Song Jinyan solo la vio levantarse de repente, y antes de salir de la habitación, le lanzó una mirada fría. «Song Jinyan, guarda tus pequeñas artimañas. Nos casaremos solo porque eres obediente y fácil de manejar para mis padres. Si vuelve a pasar, no dudaré en cambiar de persona». Song Jinyan palideció. Mientras miraba su espalda mientras se alejaba, casi se muerde los dientes de rabia, maldiciendo a Chen Su en su interior. Al ver otro número de teléfono desconocido iluminarse en mi móvil, por primera vez sentí que Su Banqin era tan molesta como un parche medicinal que no se podía quitar. Hace un tiempo, después de bloquearla, estuvo tranquila un buen rato, pero últimamente no sé qué le ha dado. Cada vez que bloqueo un número, ella cambia a otro para seguir llamándome. Después de volver a colgar y bloquear ese número, el constante sonido del teléfono finalmente se detuvo. Exhalé suavemente,
puse el móvil en silencio y lo dejé boca abajo sobre la mesa. Finalmente tuve tiempo para leer con atención este documento. Este proyecto es el primero que asumí desde que llegué a Senyi. El primer gran proyecto que tomé. Si logro completarlo perfectamente, podría afianzarme entre los altos directivos de Senyi. En ese momento, acepté el proyecto sin dudarlo. Pero después de aceptarlo, descubrí que entre los licitadores apareció de repente Su Banqin. No temo enfrentarme directamente a Su Banqin, solo que no entiendo cuál es el motivo de su acción. La base de la familia Su está en Aichen. ¿Acaso intervino en el proyecto de Uchen por mí? Al pensar esto, no pude evitar soltar una risa sarcástica. ¿Su Banqin cree que así demuestra ser muy afectuosa? Por un lado, prepara una boda con un hombre, por el otro, no deja de acosar a otro, pisando dos barcos con tan descarada seguridad. Y aún se atreve a decirme que ella y Song Jinyan no son lo que yo pienso, pero aunque realmente no ame a Song Jinyan. Y que, al final, Song Jinyan es el hombre que ella misma aceptó como su futuro esposo. Incluso si yo no fuera el único hijo del hombre más rico del mundo, ella no debería tomar la decisión por sí sola de convertirme de novio oficial. En Su amante a escondidas, esta licitación es muy reñida. No solo participan Chen Yi y la familia Su, sino también la mayoría de las familias de primer nivel de Uchen. Por supuesto, como Su Banqin, que viene de otra ciudad, también las hay. Como hay demasiada gente, el organizador organizó directamente un banquete e invitó a todos los grupos participantes. Cuando la tía Chen me entregó la invitación, me guiñó un ojo misteriosamente. Al ver su mirada significativa, pensé que me había perdido alguna información. La miré confundido. Tía, ¿pasa algo más? Al oír esto, la tía Chen me lanzó una mirada de reojo. Al ver que realmente parecía haber olvidado por completo lo acordado días antes, dejó de darme rodeos. Me dio una palmada en el hombro. «Ay, ¿no te dije hace unos días que te presentara a la hija de mi amiga? Ella también ha estado muy ocupada últimamente. Así que no había tenido tiempo. ¿Y no resulta que ella también irá a esta licitación? Justo pueden ir juntos». Al oír que se trataba de una cita a ciegas, me quedé sin palabras. Además, teniendo en cuenta el lugar del encuentro, no sabía si reír o llorar. «Tía, si ambos vamos a la licitación, ¿no seríamos competidores? Hacer que los competidores tengan una cita a ciegas en plena licitación, usted sería la primera». Siguiendo mi propio comentario, levanté el pulgar en señal de aprobación. Pero la tía Chen no le dio importancia, ¿y qué? Los rivales en los negocios no tienen por qué serlo fuera. Además, si se conocen antes, usar un poco de estrategia de seducción no está mal, ¿no? Me he informado, aunque esa chica nunca ha tenido novio, si le ha gustado un chico. Escuché que justo encajabas con ese perfil. Me quedé atónito, y recordé que, desde que descubrí la última vez, que esa persona y yo ya éramos amigos, como nos saltamos el paso de agregarnos, luego simplemente olvidé hablar. Naturalmente también había olvidado por completo el asunto de la cita a ciegas, ahora que la tía Chen me lo recordó. Por fin recordé a esa persona. La persona que le gusta es de mi mismo tipo, y además ya éramos amigos. ¿Acaso esta chica me agregó como amigo desde el principio precisamente por eso? Fruncí el ceño, y mi simpatía hacia ella disminuyó unos grados. Visto así, no parece que realmente no quiera tener novio, sino que simplemente no ha podido olvidar a esa persona en su corazón. En estas circunstancias, acercarme yo mismo. ¿No sería como apresurarme a ser su sustituto? No le mencioné esto a la tía Chen, ya que ella no lo sabía. Me limité a sonreír con desgano y acepté la invitación. En cuanto a la cita que mencionó, no sentí nada especial, solo que no esperaba que mi silencio, que creí que sería una negativa, ante los ojos de la tía Chen se convirtiera en un consentimiento. El día de la licitación, directamente hizo que alguien llevara el coche y esperara fuera de la villa de la familia Chen. «Hola, señor Chen». Una mujer, al verme salir, se acercó rápidamente. Pero yo solo me quedé frente a ella, sin moverme un paso. «Todavía no he preguntado tu nombre». Ella se quedó paralizada, bajó la mirada, con desolación en sus ojos, y tras un momento de silencio respondió: «Mi apellido es Heu Kingan». Tras obtener la respuesta, no seguí enfrentándome a ella. Cuando ella volvió a indicarme que subiera al coche, obedecí y me senté en el asiento del copiloto, hasta que la puerta se cerró. No sé si estaba enojado o por qué, pero me quedé en silencio sin hablar con ella, mientras miraba el paisaje fuera de la ventanilla. Sin querer, mastiqué el nombre, Heu Kingan. No tenía una impresión especial de ese nombre, solo que inexplicablemente me resultaba familiar. Volví la cabeza en secreto para mirarla. Al ver que solo se concentraba en conducir, quería decir algo, pero no sabía cómo empezar. Tras dudar un momento, al final no dijo nada. El coche se detuvo rápidamente en el pabellón Yanui. Bajamos del coche Heu Kingan y yo. Yo pensaba entrar directamente y caminé un trecho hacia adelante. Pero ella seguía quieta detrás. Al volverme, lo primero que vi fue su expresión respetuosa. Pregunté con un poco de confusión: «¿Qué pasa?». Ella se mordió el labio. Levantó la mirada y me miró directamente. Los demás entran al evento tomados del brazo con sus acompañantes. No sé por qué. Aunque el rostro de Heu Kingan no mostraba ninguna emoción, yo percibí en su cara un atisbo de resentimiento.
Carraspeé un poco y con resignación, regresé, tomé su brazo y juntos nos dirigimos hacia el pabellón Yanui. Al acercarnos a la entrada, no pude evitar preguntar. ¿Nos conocíamos antes? En el momento en que escuchó mi pregunta, Heo Kingan dijo que no, con un tono melancólico. Ella realmente no recordaba nada de mí, justo cuando pensé que no respondería. Finalmente rompió el silencio sepulcral, fuimos compañeros de clase en la secundaria. Solo que yo siempre fui la que se sentaba en el rincón, solitaria y taciturna, la más fácil de pasar por alto en la clase. Incluso mis padres siempre estaban ocupados con el trabajo y no tenían tiempo para mí. En esa época, como vivía inmersa en mi propio mundo, respondía con indiferencia a los compañeros que se acercaban a hablar. Así que, aunque no era fea, nadie lograba recordarme, como ahora yo a su lado. Lo amé durante mucho tiempo, desde la primera vez que me acerqué a él, a diferencia de otros compañeros que solo le saludaron de manera superficial y nunca volvieron a tener contacto. En ese entonces, él no me ignoraba por mi silencio, sin importar el problema o el asunto. Siempre preguntaba seriamente la opinión de todos los compañeros, incluyéndome a mí. Más tarde, se convirtió en la persona que más aparecía en mi vida. Y también en la única luz de mi vida. Pero después, incontables veces odié mi cobardía y mi silencio, que hicieron que solo al graduarme pudiera agregarlo como amigo a través de la única información del anuario, pero nunca inicié una conversación con él. Porque siempre sentí que alguien tan mediocre como yo no merecía Chen Su. Más tarde, mientras estudiaba en el extranjero, también recibí terapia psicológica. La primera vez que pregunté por él, me enteré de que estaba saliendo con otra persona. En ese momento pensé que, mientras él fuera feliz, con ser una simple transeúnte en su vida me bastaba. Ya estaba a punto de rendirme. Pero fue entonces cuando supe que Chen Su y su novia habían roto, así que regresé. Hasta este momento, al escuchar la explicación de Heo Kingan, finalmente pude encontrar en un rincón de mi memoria recuerdos relacionados con ella. Pero pensar en aquella compañera silenciosa y luego ver a la Heo Kingan de ahora, que asiste a banquetes y negocia acuerdos sin ninguna anomalía, todavía me costaba creerlo. No pude evitar exclamar. En unos años has cambiado mucho, estás más guapa. Al escuchar mis últimas palabras, no pudo evitar sonrojarse en las puntas de las orejas. El salón de banquetes estaba muy animado. Había mucha gente asistiendo a la fiesta de hoy. Apenas habían entrado al salón, otro hombre y otra mujer entraron. Solo por oír el ruido, instintivamente miré hacia la entrada, pero no esperaba encontrarme directamente con la mirada de los recién llegados. Chen Su. Las exclamaciones al unísono llamaron la atención de los demás. En el salón, todas las miradas se dirigieron hacia la entrada. Y yo, sometido a la atención forzada, fruncí el ceño. Las familias Su y Son son al menos de las más importantes en Aichen. ¿Cómo es que Su Banqin y Song Jinyan hacen tanto escándalo al venir a un banquete? Sin ningún decoro de familias nobles. Temeroso de tener algo que ver con ellos, ignoré a los dos que estaban detrás, me di la vuelta, tomé el brazo de Heo Kingan y caminé rápido hacia el interior del salón. Su Banqin, detrás, primero se sorprendió de verme allí. Luego me vio alejarme tomando del brazo a la mujer que estaba a mi lado. En ese momento, la ira nubló su mente, haciendo que olvidara que Song Jinyan estaba a su lado y se apresurara a seguirme. Chen Su. ¿Quién es ella? ¿Cómo es que estás con ella? Cuando Song Jinyan llegó corriendo, escuchó a Su Banqin, que había alcanzado a Chen Su antes que ella y le agarraba la muñeca, interrogándolo así. Song Jinyan no dijo nada, su mirada recorrió las muñecas de ambos, con una sonrisa sarcástica en el rostro. ¿Qué más podría ser? Seguro que después de romper contigo se ha pegado a otra, porque con su estatus. ¿Cómo podría haber entrado hoy al salón? Dijo con total seguridad, sin ver el rostro ensombrecido de Su Banqin, ni las miradas extrañas de los presentes hacia ella. La familia Chen es la más rica de la ciudad, y Chen Su, como su único hijo, ¿necesitaría arrimarse a alguien para entrar al salón? Estos dos desconocidos, ¿de dónde habrán salido? ¿Acaso el único heredero de la familia más rica necesita apoyarse en otros? Si solo aquellos que cumplen los requisitos pueden participar en la subasta, ¿quién más tiene derecho? Pero al menos habrá entretenimiento. Nadie les advirtió. Entre la multitud, fruncí el ceño, y a mi lado, Heo Kingan ya estaba con el rostro frío. Extendió la mano y agarró la muñeca de Su Banqin. Al instante siguiente, Su Banqin sintió un fuerte dolor en la muñeca. Quizás no esperaba que Heo Kingan actuara de repente, y por un descuido, casi grita de dolor. Al ver que incluso así no soltaba mi mano, llegó la voz fría y sin emociones de Heo Kingan, suéltala. La voz cortante hizo que Su Banqin se estremeciera involuntariamente. Levantó la cabeza para mirar al hombre frente a ella, pero su expresión se volvió aún más sombría. Al ver su apuro, Song Jinyan no pudo evitar sentir algo de lástima, y de inmediato señaló a Heo Kingan y empezó a insultarlo. ¿Sabes quiénes somos? ¿Cómo te atreves a tratarnos así? ¿Crees que no puedo hacer que te arrepientas? Aunque Su Banqin no habló, por la mirada siniestra que pasó por sus ojos y el hecho de que nunca detuvo los disparates de Song Jinyan, se sabía que pensaba igual que ella. Me reí con sarcasmo. Primero di una palmada en la mano de Heo Kingan para que la soltara, aunque Heo Kingan se resistió un poco.
Al verme asentir, obedientemente soltó la mano. El rostro de Subankin finalmente mejoró un poco. Incluso Song Jinmian pensó que había cedido por miedo. Adoptó una pose de afecto fingido. Justo cuando iba a hablar, al instante siguiente me quité el alfiler que llevaba puesto. Y lo clavé directamente hacia Subankin. Subankin seguía impasible, convencida de que no me atrevería a hacerlo realmente. Después de todo, la amaba tanto, como iba a lastimarla. Seguro que solo estaba fingiendo para asustarla. Chen Su, lo sé, pero apenas empezó a hablar. El alfiler ya se había clavado profundamente en su brazo. Al instante apareció una clara marca de bofetada en su rostro. Miró con total incredulidad. Nunca imaginó que Chen Su se atreviera a golpearla. A diferencia de su furia y desesperación histérica, mi expresión era indiferente. Como si no le hubiera dado una bofetada a Song Jinmian, sino que la hubiera saludado. Le lancé un pañuelo a Heu Qing'an. Y lentamente tomé otro para limpiar mi muñeca. ¿Acaso son ustedes personas tan importantes? El sarcasmo en mis labios apareció de nuevo. Subankin tenía los ojos enrojecidos, pero toda su ira se fue enfriando con mi siguiente frase. Dos idiotas que vienen a la subasta sin siquiera saber quiénes son sus competidores. ¿Los competidores de la subasta? Subankin y Song Jinmian recordaron los datos que tenían y observaron detenidamente a la persona frente a ellas. Finalmente asociaron a Heu Qing'an con la segunda hija de la familia Heu, que en la ciudad de Wu era solo superada por la familia Chen, la más rica. Aunque la familia Su y la familia Son eran consideradas de primer nivel en la ciudad de Ai. Frente a las familias Chen y Heu, no significaban mucho. En ese momento, después de haber dicho solo suéltala al principio. Heu Qing'an, que había permanecido en silencio, finalmente volvió a hablar. En lugar de preguntarme si sé quiénes son ustedes. Sería mejor que le preguntaras a la persona a tu lado quiénes somos nosotros. La palabra nosotros hizo que Subankin y Song Jinmian se quedaran paralizadas en el acto. Entonces quería decir que no solo ella, sino que Chen Su también había venido a participar en la subasta. Los otros participantes no coincidían con Chen Su. El único que quedaba era el hijo único del hombre más rico de Wu, el señor Chen. Al darse cuenta de esto, los rostros de Subankin y Song Jinmian se volvieron pálidos al instante. Miraron a su alrededor y vieron que la multitud estaba disfrutando del espectáculo. En ese momento, ambas comprendieron, ellas eran las que estaban siendo observadas. El rostro de Subankin pasó del verde al rojo. Sin importarle que habían venido a la subasta, salió precipitadamente del salón de banquetes. Al verla irse, Song Jinmian me miró con odio y también la siguió apresuradamente. Vi su mirada llena de rencor, pero no le di importancia. Después de todo, no era el primer día que Song Jinmian me resentía. La única base de Song Jinmian era la familia Son y su vago compromiso con Subankin. Subankin, mientras aún la amara, podía aceptar el compromiso con Song Jinmian. Pero cuando Song Jinmian ya no pudiera ofrecerle beneficios, naturalmente la abandonaría por otro. En cuanto a la familia Son, el organizador finalmente apareció. Echó un vistazo indiferente a las dos personas que ya habían subido al coche y huido despavoridas. No dijo nada. Solo en su interior las tachó a ambas. Aunque la competencia fue muy intensa. Al final, logré quedarme con el proyecto. De regreso, Heu Qing'an condujo el coche. El vehículo avanzó. Esta vez, quien rompió el silencio fue Heu Qing'an. ¿Todavía te gusta ella?, preguntó de repente. Tardé un buen rato en reaccionar a quién se refería. Puse cara de incredulidad. ¿De dónde sacaste esa conclusión? Pensé que aceptaste la cita a ciegas porque sabías que ella vendría, y que me estabas usando para hacerla enojar. Cuando nos conocimos, aún mostrabas un poco de resistencia hacia ella. Entonces, ¿por qué aceptaste la cita a ciegas? Mi tía lo sugirió. Solo vine a echar un vistazo. Pero no tengo la costumbre de tener a alguien en mi corazón mientras conozco a otra persona. Mi requisito para una pareja es la lealtad, y por eso me exijo lo mismo a mí mismo. Quizás por lo ocurrido en la fiesta. Se acercó la distancia entre nosotros. En ese momento, respondí a sus preguntas con paciencia. Charlamos de aquí y de allá. Pronto el coche se detuvo frente a la villa de la familia Chen. La saludé con la mano como despedida. Me di la vuelta y caminé hacia la villa. Justo al llegar a la puerta, me detuve de repente. Se giró y caminó hacia la mansión. Justo al llegar a la puerta, mis pasos se detuvieron de repente. Al girarme, vi que su coche seguía parado en el mismo sitio, sin haberse puesto en marcha del todo. Caminé de vuelta hasta ella. La ventanilla bajó justo a tiempo. Parpadeó y me miró con una mezcla de desconcierto e incomprensión. Señor Chen, ¿algo más? Somos compañeros de clase. No hace falta que sea tan formal. A partir de ahora, puede llamarme tío Chen. Noté la pausa en su forma de dirigirse a mí. Sonreí, pero acepté la cita a ciegas solo por mi tía. No tengo intención real de empezar una nueva relación. Así que, por ahora, tratémonos como amigos. Dicho esto, volví a saludarla con la mano, exactamente como se saluda a un conocido. Ten cuidado en el camino de vuelta. Mientras mi figura se desvanecía tras la puerta de la villa, una ligera sonrisa se dibujó en su rostro. Heu Qing'an ya había esperado tantos años que, naturalmente, no le importaba esperar un poco más. Tal como yo había dicho.
Solo ser amigos por ahora. Además, pasar de ser desconocidos a amigos ya la tenía más que satisfecha. Esa noche, a diferencia de aquellos dos en Aichen que no pudieron dormir, Heo Kingan y yo descansamos muy bien. Hasta la mañana siguiente, cuando me despertó el sonido incesante del teléfono. Abrí los ojos, aún medio dormido. Y descubrí que mis redes sociales estaban colapsadas por una avalancha de notificaciones. El timbre no paraba de sonar. Eché un vistazo y solo vi insultos malintencionados. Justo entonces, entró una llamada con prefijo de Aichen. Al contestar, supe que era un amigo de aquellos años allí. Chen-Su, ¿has visto lo que dicen en internet? Esa gente solo repite lo que oyen. Creen cualquier cosa que les digan. Hasta han inventado el rumor de que tú, el hijo único del magnate, eres el amante de alguien. Tienes que aclararlo ya. Haz que todos los que te calumnien reciban el castigo que merecen. Jian Chen, sin apenas tomar aliento, soltó todo de golpe. Su respiración entrecortada mostraba a las claras su indignación. Tras escuchar su explicación, al fin entendí todo el asunto. Resulta que, después de llevar a Jinnian de vuelta a Aichen ayer, no pudo tragarse su rabia. Aprovechando su compromiso con su banquín, invirtió los hechos. Dijo que Chen Su se había entrometido en su relación con su banquín, y hasta publicó pruebas de que su banquín y Chen Su habían vivido juntos después del compromiso. Al principio, los internautas no creían que el hijo único del magnate fuera a meterse en la familia de otro, pero las pruebas que Song Jinnian soltó, junto con los testimonios de las amigas de su banquín, que confirmaban la intromisión de Chen Su, hicieron que la gente, que había estado siguiendo el escándalo hasta altas horas, se lo creyera. Encontraron la cuenta de Chen Su y empezaron a condenarlo furiosamente. Siendo tan rico, ¿nadie te enseñó a tener moral? ¿No sabes que no debes meterte en la familia de otros? ¿Y encima eres el hijo del magnate? ¡Qué falta de escrúpulos! ¡Qué vergüenza! Boicot a Chen Su. Boicot a Sengi. Entre los insultos, había quienes se aprovechaban para sembrar cizaña, llegando a mi cuenta y soltando obscenidades, con un lenguaje extremadamente soez. Era realmente repugnante. También había algunos internautas sensatos que decían que debíamos esperar la respuesta de Chen Su. Que al menos no se debía creer solo la versión de una parte. Pero debajo de esos comentarios, solía haber la misma clase de insultos. Yo me encargaré. ¿Olvidas que soy el hijo único del magnate? El departamento legal de la familia Chen no se queda de brazos cruzados. Si se atrevió a difundir rumores, seguro que ya está preparado para asumir las consecuencias, ¿no crees? Al oír mi tono seguro, Jian Chen respiró aliviado. Me dijo unas palabras de consuelo. Y colgó. Tras la llamada, volví a entrar en la página web para ver hasta dónde había llegado el asunto. Al leer de nuevo esos insultos maliciosos, sería mentira decir que no sentía algo de ira, pero había algo que no entendía. Antes me menospreciaban porque creían que mi familia era pobre y que no era digno de su banquín. Ahora que hasta los internautas saben que soy el hijo único del magnate, ¿de dónde sacaron el valor? ¿Para aliarse con Song Jinnian y lanzarme esa calumnia? Con el rostro serio, fui capturando y guardando cada uno de esos comentarios. Justo en ese momento, mi teléfono sonó de nuevo. Era un número desconocido. Dudé un momento, pero al final contesté. Chen Su. ¿Estás bien? No le des importancia a lo que dicen en internet. Sé que no hiciste nada de eso. Y no te enfades por ello. Estoy seguro de que tus padres ya están ocupándose del asunto. Si necesitas algo de mí, no dudes en buscarme. Al notar la dulzura y la urgencia en la voz de Heo Kingan, sentí que la opresión que me apretaba el pecho se disipaba por completo. Sonreí ligeramente y dije. No pasa nada. No soy tan frágil. Al fin y al cabo, solo es un rumor. Puedo manejarlo yo solo. Al verme de buen ánimo, Heo Kingan por fin se tranquilizó. No quería colgar, pero tampoco sabía qué más decir en ese momento. El silencio se apoderó del ambiente. En medio de esa larga pausa, a través de la pantalla del móvil, me pareció oír su respiración suave. Al final, fui yo quien rompió el silencio. Heo Kingan, gracias. Aunque no me va a afectar por esos rumores infundados. Gracias por preocuparte. Añadí esa última frase para mis adentros, y colgué rápidamente. Al otro lado, Chen Su sostenía el teléfono ya colgado, sintiendo que el tiempo pasaba demasiado rápido. Ojalá pudiera quedarse en ese momento para siempre, así, con los dos en los extremos de la línea. En un entorno de completo silencio, escuchar su respiración superficial ya era suficiente. Cuando los padres de Chen se enteraron de que me había acosado en internet, se enfurecieron y empezaron a maldecir directamente, casi yendo a buscar problemas a su banquín y Song Jinnian, junto con su grupo de amigos. Un hombre despreciable, una mujer vulgar, realmente no se conocen a sí mismos. ¿Cómo se atreven a manchar el nombre de mi hijo? Sin duda, son como crías de tigre que no temen al peligro, osando provocar a la familia Chen. Al escuchar las palabras de su esposo, la madre de Chen puso los ojos en blanco. ¿Crías de tigre? Yo diría que son bestias. Finalmente logré calmar el temperamento de ambos padres. Al verlos así, no pude evitar sentirme entre risas y lágrimas. Bueno, papá y mamá. Tranquilos, no voy a permitir que nos maltraten así como así. Si se atreven a difundir rumores, deben estar preparados para pagar las consecuencias. En la familia Son de Aichen, su banquín mostraba una expresión resuelta.
Miraba a Song Jinyan, que lloraba desconsoladamente, con solo un profundo desprecio en sus ojos. ¿No te he dicho alguna vez que es mejor que guardes tus pequeñas artimañas? Originalmente pensaba que todavía eras útil y planeaba quedarte. Pero has sido tan audaz como para contactar directamente a Jian Rusue. Ellos mancharon el nombre de Chen Su. Creo que te he dado demasiado buen trato. Song Jinyan negaba con la cabeza sin cesar, pero ya no podía recuperar su dignidad ante ella. Ban Qin, ese desgraciado de Chen Su, siendo el único hijo del hombre más rico, te engañó durante 5 años diciendo que era pobre. Ahora que no lo he ofendido, ¿acaso crees que todavía siente algo por ti? En lugar de esperar a que se vengue después, ¿por qué no nos unimos para aplastar por completo a la familia Chen? Al escuchar esto, la fuerza en las manos de su Ban Qin finalmente se aflojó un poco. Es cierto. Chen Su, siendo el único hijo del hombre más rico, me lo ocultó durante 5 años completos. Si hubiera sabido desde el principio que él era el heredero, ¿para qué necesitaría comprometerme con otro? No despreció la identidad falsa que inventó y todavía estaba dispuesta a tenerlo a mi lado. Pero él aprovechó esta oportunidad para deshacerse de mí por completo, haciéndome sufrir una gran pérdida. Entonces, ¿por qué debería seguir manteniendo su estatus elevado? Dejemos que caiga junto conmigo. Y luego, cuando no tenga a dónde ir, se verá obligado a recurrir a mí de nuevo, ¿no es mejor? Después de todo, cuando se fue, ya había tirado y quemado todo lo que había entre nosotros. Cuando su Ban Qin soltó la barbilla de Song Jinyan, finalmente mostró un poco de satisfacción en sus ojos al mirarla. Dicho esto, no se quedó más y se dio la vuelta para salir de la villa de Song Jinyan. El rugido del motor del coche se fue alejando cada vez más. El rencor en los ojos de Song Jinyan se volvió cada vez más profundo. No había hecho estas cosas por un impulso momentáneo. Desde que regresó de Ucheng esta vez, al enterarse de que había arruinado la licitación y ofendido a la hija de la familia Su, la familia Son la abandonó sin dudar. Ella había pensado afianzar su posición en la familia Son mediante su matrimonio con su Ban Qin, pero apenas lo mencionó. Sus padres le dieron una bofetada directamente. ¿Cómo te atreves a mencionar el compromiso con su Ban Qin? Hoy, nada más llegar, vino a cancelar el compromiso con nosotros. Ni siquiera puedes retener a una mujer, dime, ¿para qué sirves? Fue en ese momento que Song Jinyan se dio cuenta de que todos la habían abandonado. Pero, ¿por qué? Chen Su, por tu culpa fui abandonada por la familia Son y despreciada por su Ban Qin. ¿Y tú, con qué derecho puedes seguir mirándome desde lo alto? Descargó toda su ira sobre Chen Su, arrastrando a Jian Rusue y su Ban Qin en su último intento desesperado. Todas creían que Chen Su había borrado todo el pasado que compartía con su Ban Qin, e incluso habían considerado que, aunque él presentara pruebas de sus 5 años de relación, él podría falsificar unas que fueran aún más antiguas, hasta que publiqué directamente 2 vídeos de vigilancia y los registros de chat de la provocación de Song Jinyan en ese entonces. El vídeo era de hace un mes, mostrando la conversación que tuvieron en francés delante de mí, aunque por ser de vigilancia, las voces de varias personas estaban algo distorsionadas, el significado de sus palabras se transmitía con claridad. Su Ban Qin se había comprometido con otro a escondidas de mí, y además, bajo el pretexto del amor, me mantenía a su lado como un amante. El otro vídeo de vigilancia mostraba el enfrentamiento entre Song Jinyan y yo fuera del baño. Se podía escuchar claramente cuando dije que yo había estado saliendo con su Ban Qin durante 5 años primero, y que si realmente había que determinar quién era el intruso, esa debería ser Song Jinyan. Aparte de una furia impotente, ella no refutó. Si realmente yo fuera el intruso, con el temperamento de Song Jinyan, en ese momento habría respondido. Además, después vinieron sus palabras de alardear frente al novio legítimo. No parece en absoluto algo que diría la persona que está en desventaja. Más bien parece el pensamiento de alguien que no es amado, y en realidad él mismo lo sabe. Es algo que solo diría alguien que es el que está en desventaja. La opinión pública dio un vuelco instantáneo. Cuanto más duramente me insultaban los internautas antes, ahora se vuelve en su contra. Su Ban Qin y Song Jinyan son insultados igual de severamente. Cuando esos internautas autoproclamados defensores de la justicia invadieron las cuentas de Weibo de su Ban Qin y Song Jinyan para insultar frenéticamente, directamente presenté una demanda contra aquellos que antes vinieron a mis comentarios a insultar y obtuvieron muchos me gusta, y los que se aprovecharon del caos para difamarme, además de las amigas de Song Jinyan y su Ban Qin. Los llevé a todos a los tribunales. De los asuntos posteriores, ya no me ocupé personalmente, sino que se lo confié por completo al departamento legal de Chengyi. Al iniciar sesión de nuevo en mi cuenta social, la sección de comentarios finalmente estaba mucho más limpia. De vez en cuando, algunos payasos saltarines eran rápidamente silenciados. Cuando terminaba el tiempo de silencio, justo cuando estaban a punto de soltar otra locura, descubrían que en su panel había aparecido una citación judicial, y entonces finalmente se callaban. Y frente a los comentarios de consuelo amables, también publiqué un tuit especial: la red del cielo es vasta, pero nada escapa a ella. Solo aquellos con mala conciencia temen los comentarios, pero yo solo tomo la ley para defender mis derechos legítimos. Song Jinyan fue completamente abandonada. No presté mucha atención a lo que vino después.
Confío en la capacidad del departamento legal de Senyi. Seguramente harán que paguen el precio que merecen. Solo que el día que supe que Song Jinyan fue llevada a juicio y que nadie le consiguió un abogado defensor, todavía me dio cierta lástima. En realidad, si Song Jinyan no hubiera ido tan lejos frente a mí, podría haber mantenido con Song Jinyan una paz superficial, siendo una pareja de matrimonio por conveniencia de la alta sociedad. Pero ella no se conformaba. Cuando yo todavía estaba al lado de Song Jinyan, quería alejarme. Cuando me fui, me culpó por todas las injusticias que había sufrido. Quería pisarme, pero al final terminó así. Incluso las amigas de Song Jin, encabezadas por Jian Rusue, siempre adulaban a los poderosos y menospreciaban a los débiles, creyendo que el nacimiento lo determinaba todo. Después descubrí que no había posibilidad de reconciliación con ellos, y tomaron el camino de colaborar con Song Jinyan en sus fechorías, y finalmente fueron llevados juntos a los tribunales. ¿Para qué? Por otro lado, la persona más importante en el centro de este asunto, Su Banqin, como nunca hizo declaraciones al respecto, solo optó por callarse, y así logró salirse del asunto. El día que este asunto llegó a su fin, un representante legal vino a verme y me informó de los resultados. Luego los internautas decían que la escena de un grupo de hijos de familias ricas siendo encarcelados entre lágrimas era realmente rara, quizás solo se vería una vez en la vida. Después de conocer su destino final, ya no seguí el asunto. Pero lo que no esperaba era que Su Banqin viniera a buscarme de nuevo. En ese momento, estaba discutiendo con Heu Qinggan sobre dónde ir a cenar después del trabajo. Cuando sonó el teléfono interno de recepción, director Chen, hay una señorita de apellido Su que quiere verle. Al oír esto, me quedé atónito un momento, miré a mi lado a Heu Qinggan, que en solo un mes había hecho que el grupo Su decayera enormemente. Tras pensar un momento, acepté. También sentía curiosidad. ¿De qué quería verme ahora que ambas partes se habían enfrentado tan abiertamente? Imaginaba que Su Banqin no debía estar bien, pero al verla realmente en ese momento, me quedé pasmado un instante. Apenas unos meses sin verla, casi no la reconocí. La mujer demacrada, con aspecto abatido y aparentando al menos 10 años más frente al escritorio. Resultó ser la hermosa y encantadora Su Banqin de no hace mucho, pero solo me sorprendí un instante. Pronto recuperé mi actitud distante, y Su Banqin, al ver a Heu Qinggan sentada a su lado, pareció no esperar que ella también estuviera allí, y su respiración se alteró momentáneamente. Pero también sabía que ya no tenía ninguna influencia sobre mí. Con el rostro lleno de tristeza, imploró mi última compasión, Chen-Su. Sé que antes te fallé, pero realmente nunca te engañé. Siempre te he amado solo a ti, de principio a fin. Por el bien de nuestro pasado, deja en paz al grupo Su. Su actitud era muy humilde. Sin rastro del orgullo que antes, durante nuestra relación, reprimía pero que siempre se filtraba por todos lados. Pero yo extendí las manos y negué con la cabeza. Y señaló a Heu Qinggan a su lado, diciendo, no soy yo quien quiere humillar a Su Banqin, ¿por qué no le ruegas a ella? Sonreí y añadí, además, Su Banqin. Nuestros sentimientos de antes, ¿acaso no los gastaste tú? Cuando me ocultaste tu compromiso con otro. Y solo pensabas tenerme como un amante a tu lado, cuando te reíste de mí en francés con tus amigas. Y me menospreciaste sin pensar en detenerlas, cuando durante años difundiste rumores con tus amigas. Y tú te hiciste la invisible tranquilamente. Ahora vienes a hablar de los sentimientos pasados, pero en aquellos momentos. ¿Por qué no recordaste que alguna vez hubo sentimientos? Al oír esto, el rostro de Su Banqin palideció al instante. En ese momento solo sintió amargura en la garganta, tragando saliva con dificultad. Chen-Su, sé que me equivoqué. Te pido disculpas, pero si esto sigue así, el grupo Su realmente no podrá soportarlo. Me encogí de hombros con indiferencia, ¿y a mí qué me importa que el grupo Su no pueda soportarlo? Su Banqin. Ellas pagaron el precio por lo que hicieron. ¿Por qué crees que con una simple disculpa tuya puedes librarte de esto? Pero yo nunca dije esas cosas sobre ti, dijo ella con urgencia, intentando defenderse. Pero en el instante en que terminó de hablar, hasta la falsa sonrisa en mi rostro desapareció. No lo hiciste, solo miraste con indiferencia. Su Banqin, los espectadores como tú son los más odiosos. Miré a la mujer frente a mí. Y mi desprecio era evidente. Su Banqin, precisamente por tu indiferencia. Tus amigas pudieron insultarme así, precisamente por tu indiferencia. Le diste a Song Jinyan la oportunidad de lastimarme una y otra vez. Ahora dices que no hiciste nada. Bien, si dices que no hiciste nada, yo también digo que no he presionado al grupo Su. No puedo ayudar al grupo Su. Dicho esto, elevé la voz. Secretario Zhang. Acompaña a la señorita. El secretario Zhang abrió la puerta de la oficina al oírme, con una sonrisa profesional. El secretario Zhang observó cómo se iba la señorita, y la oficina no tendría problemas. Entonces, ¿qué comemos? ¿Comida occidental o casera? Hace tiempo que no como casera, me apetece un poco. Entonces, comida casera.